Suscríbete a La Panterita. Sponsor oficial de la energía que nos mueve todos los días. Pinedo Shopping, disfrútalo como quieras. KGM, donde la emoción continúa. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Pedigrí, cuando comen bien, se nota. No te pierdas nada. Visita nuestra web monumental.com.py y volvé a escuchar los detalles de cada programación de nuestra grilla. Monumental 1080, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, muy buen día. ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, Arturo. Hoy es viernes de soltero. Listo, te creo. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo. Buen día para todos. Conozco de las que tapan yo. Hola, Arturo. Saludos para todos. Arturo de mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Les agradecemos porque vamos a tener hoy pasadas las 13 premios. Hoy estamos muchos premios. Por ser bien. Grande y uno solo. Ahí está, ese que no... Una histórica del año 1912, ¿verdad? Ahí decía... Ese mantenemos también. 1902. Y después, ¿qué mantenemos? 1912. Equipo campeón de 1912. La camiseta de 1912. Una réplica histórica. 11 leones cansados de ganar, decía el tango. Lo cierto es que de ganar nunca se cansaron. Esta camiseta rinde homenaje a los orígenes del franjeado y celebra contigo el comienzo. A las 13. Y después tenemos de Ferropar también, que se llama vasos térmicos. Y mañana vale, como se dice comúnmente, pero más adelante. Demasiado premio hay de Ferropar, cumpliendo 43 aniversario. Muchísimas gracias, Ferropar. Ayer comenzamos la noche con los premios. Tenemos seguida de premios con Ferropar. Shell bajó los precios de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, el mejor de todos, el Bipower. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Muy bien. Ayer Federico con Carlos Quise entró en una discusión. Me parecía está bien, debatible, pero en plena transmisión pues se interrumpe el relato. Porque te distraes. Y ayer se distrajo Carlos Quise porque comenzó a dar una clase del offside. Y Federico no está Federico Río. Y vos otra vez ya viniste filosofando, vio. No, espera, listo, ya está. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Billetera personal. ¿Sabes cómo están acá? Yo te dije, no me digas. Mostrámeles. Qué linda manera de hacer radio, ¿eh? Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Parma y además recibís gigas de regalos. Si ya tenés la app, actualizala. Y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados. Albóndigas, aceitos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon, a todos les gusta. Por ahí. ¿Cómo te va, Federico? Buenos días, Arturo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están los compañeros? Un saludo muy especial a toda la audiencia. Ayer parecía un programa de ida y vuelta, porque el partido tuvo el despelotado ida y vuelta con un discretísimo equipo de Paranaense. Yo no digo que no sea de nobleza instancias buenas, pero así como juega Paranaense, sí. Discretísimo, pobrísimo. No se entiende ni a qué juega, y Cerro se eliminó con un equipo que no sabe a qué juega, que es lo que más le duele hacerlo claro. Cerro tampoco es lo que sabe a lo que juega. Un segundo, por favor. Después Carlos Quise y ustedes, ya está, ya, o Alema. Ayer en pleno relato, yo tuve la paciencia, Germán, de escuchar, ver, porque ahí Quise, allá él, jugada de offside, después ahora entra el economista Víctor Villalba,
ahí les muestra la jugada, ahí Corse le dice, ¿qué es lo que ustedes discutieron ayer, Federico? Y resulta que la jugada del offside del gol, del único gol de Cerro Porteño, específicamente de Fernández, de que él había juzgado, Carlos había juzgado de que era offside. Y yo le había dicho que no se tenía en cuenta ya esa situación en que se fue modificado el offside, la regla 11 específicamente, en el 2011, esa situación. Justamente, originalmente, por aquel partido, voy a apelar a tu muy buena memoria, Arturo, el partido de la selección paraguaya en el Mundial, aquel gol que se le había anulado a España, Edo Valdés, contra España. Exactamente, ahí, ese mismo. En donde Tacuara va, creo que con Piqué, va a buscar la primera pelota en el primer palo como para graficar más o menos, y termina no alcanzando, y recibe a Edo Valdés y marca, para con el pecho y termina convirtiendo y se anuló por offside. Entonces esa situación se dio y a raíz de eso se había anulado esa. ¿Y qué lo quiso decir eso FIFA estudió, consideró que era algo injusto, entonces modificó esa parte y agregó 3 puntos muy importantes a la hora de analizar ese tipo de jugadas, y se toma como origen cuando parte el tiro, en el caso de que haya rebote o desvío, dice claramente rebote o desvío. Y hace 2 años agregó uno, que es la mano. Si se le va la mano, una mano que bueno, no quiero complicar tanto porque es un poquito, no quiero descomponer más, así que vamos al punto que me pregunta Carlos, porque esa es la discusión que teníamos, si quién tocó último. No, la regla, esta no es una discusión de reglas, para aclarar. Nosotros estábamos convencidos, Arturo también, de que tocó la pelota Morel. Sí. Entonces, el cuestionamiento era por qué tomaba la pelota, y vos la interpretación que da, en caso de que haya tocado la pelota Morel, que estaba bien. Es decir, para nosotros donde tenía que medir el VAR es a partir de Morel. Ahora viendo de repetición, y ya vio también el niño y Víctor, y me dice, no toca la pelota Morel, que lo hablamos ayer con Gustavito terminado el partido. La única explicación es que haya tocado desviado la pelota al defensa. Nosotros pensamos que era Morel. Claro, Claro, estamos convencidos. Entonces era offside. Esa es la interpretación que le da uno. Es una cuestión reglamentaria. Ahora, si tocó Morel, ahí yo no estoy de acuerdo contigo que es un desvío, porque Morel va a la pelota. Habilita. Claro. Entonces ahí dije yo en plena transmisión, si esto es un desvío, ¿para qué yo iría a sacar más a mi hombre de la posición adelantada, tiro un pelotazo largo y me desvía el jugador? Es la interpretación de la jugada, no la interpretación reglamentaria. Para mí, si tocaba Morel, era offside. Yo me mantengo en esa línea. Si hubiera tocado Morel la pelota, no es un desvío, a no ser que despeje el defensa, pegue en la espalda de Morel y le vuelva la pelota. Ahí sí, pero si Morel quiere jugar la pelota, si estaba offside, para mí era influencia también de Morel en ese caso, que sale del offside, o si no, no se cobraría nunca. Ahora también entendemos por qué la transmisión en la radio muestra la partida del centro. Porque Morel no toca. Y nosotros estábamos convencidos en la transmisión que Morel tocó la pelota. Federico. Sí, y yo no dije en ningún momento que Morel tocó la pelota a Carlos. Sí, ya sé. Porque yo pude apreciar que... Pero vos no nos escuchaste, pues nosotros, vos te dedicaste exclusivamente a tu análisis, pues, porque si vos estabas escuchando atentamente el relato de Arturo y el comentario de Quise hubiera dicho, escúchenme que Morel no tocó la pelota, vos nunca nos aclaraste tampoco esa posición. Estabas tan centrado en tu reglamento que se te escapó ese detalle. Más que atento estuve, Carlos, justamente para cuidar esa situación. Como, ¿y por qué no nos dijiste que Morel no tocó la pelota? Sobre la marcha te dije, es un rebote. La verdad que, bueno... ¿Pero rebote en quién si Morel no toca la pelota? Pero en un desvío, un desvío. ¿Y si él no desvía? Morel no desvía la pelota. Si desvía al contrario, por supuesto que está habilitado el jugador. Pensé que estaban observando lo mismo que yo observé y pido ahí... No, si observamos lo mismo, hubiéramos estado de acuerdo. No equivocamos, yo también pensé que era Morel. Y yo también, por eso... Así es la historia, Federico. Por eso sí, esa interpretación.
Claro, hay una, pero yo consideraba que ustedes se percataron que fue, No, creo no, que es para Heleno nada. el que le toca. Con Thiago Heleno salta ahí. En Thiago Heleno Sí. rebota. Y eso nomás, Moreno. Federico. Entonces, finalmente la jugada es Gol válido. el gol válido, Federico, ¿no? Tocó Pero Thiago Heleno. sí, Porque es cuando gol parte válido. el pase de Iturbe está 1,5 metros habilitado Fernández. ¿Está bien, Federico? Súper bien, pero eso es muy importante, Arturo, también para aclarar a la audiencia, porque muchas veces uno no, ¿por qué está? Entonces se aclara que eso en el 2011 se tiene en cuenta, hay dos términos muy importantes, que es rebotar y desviar, y otro término muy importante que agregó la regla de juego, que es tocar y jugar, que son muy diferentes. Hay Un que tener segundo, muy en cuenta Federico. que hay Víctor Villalba. Sí. La segunda amarilla de Cabañas, ¿qué te pareció, Federico? El de la... Para mí, sí. A ver, si ustedes miran un poquito, la verdad que el árbitro fue muy rigurosa en esa situación, pero le dio elementos Cabañas para hacer eso. Cuando ya, eso suele comentar Carlos Quise, de que cuando vos tenés a tu adversario ya le expulsaron y vos estás ahí, el árbitro normalmente tiene que juzgar de la misma manera, y eso que bajó mucho la vara. Yo también estoy de acuerdo con Carlos, bajó mucho la vara, empezó a sancionar. De la primera tarjeta amarilla no pudo salir, fue muy bajo. Es más, la expulsión para mí la primera tarjeta del jugador expulsado de Brasil me pareció que no correspondía para mí. Fue una disputa de balón. Y sí, resulta que le da elementos, porque él en ningún momento él va directamente a impactar a la altura del pecho, no va al hombro contra hombro, sino que él busca el impacto. O sea, tiene elementos muy riguroso. Federico, pero para esas son ser cosas de lectura. para ser directo, si vos fueras el árbitro, ¿segunda amarilla o no? Si yo fuera el instructor, porque árbitro ya dejé de No, hacer. pero Yo imagínate Si vos que estabas en voy la a cancha tener- ahí, Federico. no voy a tener, o sea, si yo le tengo que juzgar a ese árbitro y le voy a decir ya, bueno, tuviste herramientas porque si no expulsaba también, pero ¿por qué? Porque su línea arbitral bajó, Víctor, su línea de tarjeta fue baja, su vara fue muy baja, entonces se corresponde. No estoy de acuerdo, para mí muy riguroso, pero en su línea arbitral sí fue coherente y lamentablemente Claro, para no tuvo hacer su línea, en ¿se esa jugada. entiende? Así le echó al Sí. otro por 2 la amarilla y a este. Chao, Federico, Por eso. gracias, Federico. Chao Adiós, Arturo, Federico. saludos para todos. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. 11:41. Ahora, no porque mantenga su línea arbitral, está bien echado. Vos sos palabra santa. No, porque puede ser una Ahora tiene línea razón el arbitral niño cuando te llama vos, se llamó señor reglamento niño. Ahora No, entiendo. yo Tu no, gesto. Yo no Vos no vas a comparto hablar. la expulsión. No, que Para Pancho- mí, en Pancho de Copa señor reglamento, sí, en estoy de Copa acuerdo. Internacional, lo que está en juego, para mí compensó. Realmente Te hago una compensó. pregunta a vos, señor. Vos sabés que este chico tiene un problema, reglamentariamente hablando. Ya. ¿Cómo se llama ese que le empuje que cobra penal? ¿Qué partido? Ahora transmitimos nosotros. No, el penal Argentina-Marruecos que le toca atrás. Muy bien. Que es igual al de Di María en el Mundial, Bueno, la misma situación. si yo voy corriendo y yo estoy árbitro y vos veo que yo le hago acá lo que hice así, adrede, hecho, porque es jugada desleal. No hace falta que le tumbe, que le debe. Si vos corres, Germán, y yo me voy tras tuyo, extiendo el brazo, ¿verdad? Que no querés disputar el balón directamente, Y va. te voy, te Pero, hecho. ¿le empuja fuerte o le toca? No, yo le. No se mide la fuerza. No, Pero- la medida de la pero fuerza. ahí no. también Al hay- contrario, sí se mide. Esperá, Porque esperá, media baja y alta. Inter Esperá, Rosario el Central. fútbol, El deporte lateral de izquierdo de contacto, Rosario y Central otra lo vez. empuja el delantero de Inter sobre la hora. Eh. Más fuerte que el de Marruecos. Eh. Marruecos cobra penal. Y el de Rosario Central, como estaba, ya terminaba el partido. No es penal. Y era penal para Inter. Y no cobró. Y hay uno en Entonces, Boca ¿qué estamos? Independiente del Valle. Independiente, que ahí el está. delantero de Independiente ya estaba para Sí, cabecear y le entonces, empujan ahí atrás. tenemos que Porque entender. era, porque era en la cancha Boca. Tenemos que entender, Entonces- primero, en la época mía, no en tu época, Francisco, y vos no estás el sonso Carlos Quise, que es tu época. No, se pegaba. No, voy a terminar. Estas cosas ustedes no saben. Se sabía qué desempeño tenía el árbitro, qué hacía, cómo hacía, qué hacía. Y te voy a contar, Francisco López, algo a vos y a los jóvenes de mi patria. Hubo un partido en que tímidamente el jugador dijo, ¿por qué el árbitro me dijo? Dice que entró el árbitro en la cancha y le dijo al jugador, cuando estaba para comenzar el partido, que se tranquilice, porque ya le dijeron cómo jugaba. Le dijo otro colega. No sé si me entiende. Hay código que lo vas a mantener como código.
Y hay cosas que te podés callar. Claro, claro. En mi época, los árbitros incluso le llegaban a decir al jugador, no jodas la bola porque te voy a echar. Sí. ¿O no es verdad o Sí, mentira? pasa, claro. No, Sí. Entonces, hoy, si vos, hasta de hoy, si vos sí, sabés una línea y sabés cómo es un árbitro, manejana claro, eso. por eso, No vayan a hacer tonterías. por eso Brasil, y tengan en cuenta, no crean lo que digo en este momento. Niños, no, que no me crean a mí, No. Francisco, ni Dito, ni nada, que no me crean. yo le digo no hay al oyente. problema. Yo voy solamente a la No, jugada. tengan en la cuenta, Pero si lo le que busca. Arturo dice es el perfil del árbitro, es el perfil del jugador también. Y el Claro, problema como como va a jugador- ser el perfil del Espera, partido. hablando Déjame 15. terminar. O si no mezclamos, para entender nomás. El jugador tiene que saber cuál es el perfil del árbitro, si es tarjetero o no es tarjetero. El árbitro también te estudia vos. Por eso Brasil, partido decisivo en las eliminatorias, como está en la situación Brasil, yo te aseguro que del combo de partido va a tener una terna colombiana o una terna venezolana. No tenga ninguna duda. Nosotros con quién jugamos, vamos a buscar una terna que nos conviene, suponemos que nos conviene históricamente, una terna argentina-uruguaya. Entonces, No queremos. Cubilla tan nuevo. No, aprendí de Osvaldo eso. Espera un ratito. No me vaya más a buscar. ¿Por qué? Porque parece que yo estoy hablando al pedo, será. Le digo Cubilla, me hizo Osvaldo. No, ya sabía yo antes de Cubilla esto. Seguimos entonces. ¿Entendés? Después te puedo contar una historia rarísima, pero no quiero. Yo te voy a contar también la que yo sé. Bueno, entonces todo eso. Sí, porque pitó la Ayer final pitó Cardelino, chileno. el uruguayo. ¿Y qué le dijo a la Confederación Osvaldo? Tipo, ¿qué fue lo que golpea la Porque no mesa? saben todos estos pendejos de hoy. ¿Qué le dijo? Oye, no, hablan otra vez de Olimpia. Pero lo puede dejar hablar a Carlos, ¿no terminó? Por favor. Te digo más. Brasil. Ya que hablaste de eso. A mí Cubilla me lleva a Montevideo. Yo pensé como quería, como premio. Y vamos a Aeroparque. En Aeroparque no había manga en esa época, tenía que ir con el colectivo. Y a mí me pareció que era casualidad. En el tiempo me entendí que no fue casualidad. Se junta con Roca Culture, Cubilla. Y yo oyente. Como si estábamos por embarcar, ya estaba por irse el ómnibus, ya se fue el primer a subir y nosotros no salíamos. Y le digo yo, maestro, le vámonos. Y me dice, ya enseguida. Y ahí llega Roca Cultura y se encuentra ya saliendo de la sala para tomar el colectivo. Él iba a Montevideo. Explícale quién es Roca Cultura. El director de árbitro de la Conmebol, Confederación Sudamericana. Entonces le dice Cubilla, quiero una terna, digamos, jugar contra Boca, ¿no? Brasil, Uruguay y Chile, le pide. Y Barreto en la revancha, le dice. Barreto, ¿verdad? Porque antes pues, los árbitros eran de distintos países. Barreto. Ramón Barreto. ¿Qué año debutó? No sé. 71. Bueno. ¿En qué torneo? Juventud de América. Brillante. En Asunción, Paraguay. Uruguayo. ¿Verdad? Y le dice automático, a Barreto no te voy a dar ni el loco porque me cocinan los argentinos, no quieren saber nada de él, como no querían saber nada de Amarilla. Los argentinos no quieren saber de Carlos Amarilla hoy día. ¿Entendés? Y entonces nos pone una terna donde está un brasileño, un chileno, le garantizó eso. Entonces garantizame chileno, no me ponga un boliviano, no me ponga un peruano, no me ponga... ¿Entendés? Porque tenía miedo Cubilla no para que te ayude, sino por la línea arbitral. Claro, es lo mismo. Paraguay va a jugar un partido, tenés que pedir el local, depende del rival, o Brasil, Argentina, Uruguay. Nos trae acá un peruano. Ayer Brasil, Cerro le habrá dicho, no me ponga colombiano, poneme un argentino. Y no le quiso poner, le puso en chileno, Pacífico. Todo, la línea es distinta. Estos pitan cualquier cosa. El mejor contacto. El uruguayo te deja jugar. Un chileno sin mucha experiencia, porque claro, no es lo más independientemente, correcto. Agregando Pero ¿cuál es el fútbol natural? El rasgo lo que está diciendo. Claro, la línea, claro. Hay que entender el rasgo el de partido- cada país. Claro. Entendiendo la lectura. El partido Boca Independiente del Valle, ¿quién dirigió? Te agrego Matonte. Uruguayo. Matonte. Sí, Y Boca, por eso no uruguayo. cobra ese penal. Quizás si hubiera sido otro, se Venezolano, cobra. No se puede con Te ustedes. agrego, Carlos, un dato interesantísimo del árbitro de ayer. Te agrego, le digo, un dato interesantísimo del Felipe González, el chileno. Él fue jugador de primera hasta el 2007. Jugó fútbol. ¿Y después? Y después se dejó del fútbol muy temprano y como siempre le picó el bichito, llegó a primera, o sea, era jugador. Es más, después le tocó dirigir a sus ex compañeros
y hoy es árbitro, ¿verdad? O sea, a lo que voy nomás el tema de entender también el tipo de contacto. Entonces tenemos que hablar de su capacidad ya, porque ayer exacto. mostró todo lo contrario. Es jugador de fútbol, fíjate en su historia. CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamiento para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay o al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Por eso cuando hablo Carlos de Pipo Rossi, cuando le dijo a jugador de Cerro Porteño, paró y empezó a pegar los gritos. La historia te va a enseñar. Hay modelos y modelos que nos van a cambiar, como dice Carlos, que hice rasgos de países. Entonces, ¿sabe quién fue Pipo Rossi? Hágalo con mímica. Yo no. Brillante, no sabe. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si piensas renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Y con esto cierro, solamente para los del viejazo, como yo les iba a decir a ustedes lo del viejo. Los pendejos hoy no quieren saber. Le dice Pipo Rosso en vestuario, extraordinario volante, central volante. Volante central. Extraordinario River. Sí, señor. Le dijo a los muchachos en Belo Horizonte, muchachos. Su hija es esposa de Jorge Burrucha. Muy bien, la agenda teleshow. ¿Para el niño? Para el niño. Le dice, en vestuario le dice a todos esos Cerro Porteño, si van a pegar, peguen por abajo. Y le miran los jugadores, para que aprenda y repita después. Alguna vez a repetir. Ahora pues ustedes no le dan bola a los pendejos, ustedes están tan pendejos. Le dice, si peguen, sepan pegar, le dice en vestuario. Y peguen por abajo. Le digo más, le dijo Pipo Rossi. Y ve bien Pipo Rossi, no le dijo no cualquiera. Ve la historia de Pipo Rossi. Y los primeros 15. Es muy difícil que un árbitro expulse a todos los muchachos. Los primeros 15 minutos. Estamos hablando del 72. Comienza el partido contra Atlético Mineiro. Belo Horizonte. Llovía como Leonardo Fabio, la canción. Darío, el ídolo de ellos. Comienzan los perros. La primera patada a los 2 minutos a esta altura. Muy brillante, Germán. Entonces nosotros vemos la cabina que comienza, Pipo Rossi sale de casilla y comienza a hacer gestos. ¡Paren! Va el árbitro a ver qué es lo que le pasa a este señor que está patina, ¿vio? ¿Qué le pasa? No, nada. Y para la acción y dice a los jugadores, no dije nada. Comenzaron a pegarle Carlos Quise a esta altura. A la altura de cintura, claro. Se interpretó mal. Claro. Y mirá lo que le dijo, no hay árbitro. ¿Se entendió? Eso no me cuenta historia. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, dos locales, Casas Centrales, Ciudadela, Casera y 2 de Mayo, Asunción, y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. X. No va a ser paraguayo. Partido de la Sudamericana. Ameliano Libertad ha dicho dónde va a ser. Extranjero. Y vienen de afuera últimamente. Ya no es más como antes que dirigen del mismo país. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Teléfono 227-37-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Recordando algo inmediato en fase previa, Guaraní Luqueño, por ejemplo, era un chileno y el otro partido también era extranjero, ¿no? Ya no pasa eso de que el del mismo país cobra los clubes de ese país en cuestión. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Dice Romeo va a Tigre, queremos hablar con el colega de Tigre. Y este no, entre Iván Alex, ¿qué este es? El colega este. Sí. Bajo la creación del presidente así lo conoce como un equipo duro. ¿Qué este es? Seguirá jugando al fútbol. ¿Qué es ese? Ayer ya le dijo a Diego Cantero que la oferta es baja. La oferta de... ¿Cómo se llama? Caso cerrado, dice, ¿se va o no se va? Inglaterra, por Ramón. Iván Alexis es nuestro colega, ¿verdad? Sí. Y bueno, Talleres bajo la presidencia, fácil se lo conoce como un equipo duro para negociar. Se rechazó la propuesta de Nottingham, ¿verdad? Nottingham Forest. Por encontrarse por debajo, el presidente parece indicar que Ramón Sosa seguirá jugando en el fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Ofrecía Nottingham Forest 12.5, yo leí que Talleres quiere... Perdón, ayer le escribió... Claro, libras. Euros decía. Ayer le escribió Edgar. Inglaterra. Sí, claro, Edgar Cantero le escribió ayer al dueño de Talleres. ¿De Talleres? Y me mostró lo que le pone. No satisface.
Eso le escribió ayer Eda Cantelo, que me mostró esta mañana, estaba Gustavito Gerardo ahí, cuando entra al estudio a las 8:15, y me muestra incluso a lo que yo digo al aire, no satisface. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar, Lilio Esquina Bulnes y Malotín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Incluye Meet and Greet, es una producción RPM. ¿Cuánto vale Ramón Sosa? No sé, yo no. Ayer he visto... Según ellos, 20 palos. 20 para Ayer vimos, transmitimos lo que vieron por televisión y demás, gentileza, te digo, por el tema de Manolo. Dice, un gran equipo paranaense. Yo me voy a ruborizar para poner ese calificativo al paranaense. Discretísimo, ¿no? De lo más discreto del equipo brasileño que yo he visto en los últimos 20 años. Y consta que ganó título. ¿A qué juega? Ganó título hace 3 años. No, años. Pero ganó título. Vos tenés que defender tu prestigio. Bicampeón de la Copa Sudamericana. Y bueno, tenés que defender tu historia. Eso pues se llama prestigio, que manejan muy bien los uruguayos. El prestigio. Sí, pero está en una mala racha. ¿Qué mala racha? Mala racha, ayer le estamos congelando. Está octavo, 25 puntos le saca. ¿Cómo es? Botafogo. Pero lo que es Manolo. No, pero aparte el cambio de entrenador a cada rato, que el periodista brasileño nos decía que es un desorden en el club, no hay norte. No hay claro, norte. se nota, Germán. Bueno, ¿y para qué te va lejos? Acá tenés el ejemplo. Olimpia terminó cuarto, termina mal, no pelea nada, está eliminado de todo, y es un grande. Es un equipo grande. Ahora, espera, su presente no es, su realidad no es la mejor. Yo estoy hablando de lo mismo de Paranaense. Yo estoy hablando de lo que dijo Manolo. No tengamos otro Berizzo en nuestra vida. Claro. Vos ves un partido y no vayas a subestimar Manolo. Ojalá a Manolo le digo con mucho respeto. Pero vos entendiste como es un gran equipo como institución. No, enfrentamos un gran equipo. Otra, no sé si habla del funcionamiento. Manolo habla del funcionamiento, sí. No de la historia. Claro. Él sabe futbolístico. Él no puede decir enfrentamos un gran equipo. Gran equipo con el presente. Entonces está equivocado. Gran equipo hoy no es, pero es más que Cerro. Yo lo agarro de ese lado. Para mí igual. Para mí parejo. Y para vos. Para mí Paranaense juega mejor que Cerro. No, acá ya no marcó diferencia. Los más dos que con Cerro, muchas ¿qué limitaciones. sentido, No, hoy en la actualidad, en cómo juega. ¿Te parece, Víctor? Calidad técnica. Para mí no tiene nada. Para él no tiene nada. No podía haber hacer perdido. respeto a cada uno. El Él es brasilerita. Él es brasilerita. Pero otra cosa es decir, era Cuiabá, por ejemplo. Cuiabá. No, pero ahí influyen vos los antecedentes. Ahora, dentro de un análisis que te tenga pido, buenos jugadores, sí, que te pero pido no que buena hagas Pancho. en 180 minutos. En 180 minutos. Me quedo dos partidos. Me vas a decir. No fue superior a Cerro en 180, pero bueno, tiene más que Cerro. Imagínate, voy a seguir a tu línea. Los 45 iniciales de Cerro, si Churín. Metía, ahí era otra la historia. Ahí era otra la historia. Entonces ¿sí? son parejos. Son parejos. Claro. Y fueron parejos en esta serie, pero para mí Paranaense tiene más. Y para mí Cerro tiene más. Para mí Paranaense una cagada. Una cagada para el fútbol brasileño, una decepción para el fútbol brasileño. No, yo sí soy brasileño y digo cagada, que digo exageradamente. En mi país me pongo colorado. Lo que sí yo también me ruborizo. ¿A qué juega? ¿A qué juega Paranaense? Decime a qué juega. Antes lo que juega Paranaense, Cerro bajó un punto. Sí, por izquierda Benítez no es lo mismo que Almendia. Al no tener a Cecilia, al no tener a Guayo, definitivamente es Cerro es Cecilio dependiente, que abajo, y ahora va a comenzar dependiente. Y no tenía cambio, no tenía mucha solución. Uno mira las contrataciones que hizo Atlético Paranaense en los últimos años. ¿Y quiénes son? Y todas son por arriba de tranquilamente 3 millones de euros cada contratación. ¿Y yo tengo la culpa de eso? ¿Qué tiene que ver eso? Déjame no terminar. Voy a un punto. Porque cada vez que hablo tiene jugadores con proyección. Que trajo, por ejemplo, pagó 3 millones de dólares por Zapelli y le pagó a Belgrano, al 10. Le trajo ¿Cómo me está hablando? De Belgrano, 3 millones de Belgrano me está hablando. Sí, no lo trajo de Boca o de lo Belgrano. Trajo a
Sí, pero acá, ¿qué equipo paraguayo te compra por 3 millones? Pero no, un está bien, refuerzo? pero es muy A partir bueno, de es ahí muy ya bueno el es- empresario. Los argentinos venden un brillante, venden Bueno, como la gran a puta los partir de- argentinos. bueno, después tiene Cristian, tiene Esquivel, tiene Leo Godoy, tiene todos son refuerzos. ¿Dónde que jugó trajeron. Esquivel? Tiene ¿Dónde jugó Esquivel? Kiel en Unión estaba. Unión. Sí, todos van de equipo. Lo llevó a Mitad El marcar 9, el flaco alto que al entró el 7. mejor Millorian central, Aldo al mejor Aldo marcador Civi. de punta central izquierdo que tenía el fútbol paraguayo en su momento, lo llevó. ¿Quién? Y a Mateo, y es suplente. Pero eso, Lo tiene, pero no, lo ese tiene a modelo, Fernandinho. ese modelo no sé hasta dónde lo tiene a alcanza. Fernandinho, Ese, yo le es dije acá lo que dice, ese club tiene que estar gerenciado. El final de su carrera, parece. Sí, pero igual Hay te una marca la empresa que diferencia. maneja. O sea, Hay una contra estos empresa que rivales. maneja. Para mí, rivales. en calidad individual y técnica, tiene más que Cerro. Ahora, en la serie fue pareja, porque también Cerro tuvo lo suyo de poder anular eso. En ese primer tiempo acá, y en el segundo hizo un mal partido, en el segundo acá, Paranaense fue superior, acá. Allá, ayer fue un partido feo de parte de los dos. Para mí fue un partido feo por parte de los dos, con bajo rendimiento por parte de los dos, que no me garantiza que Paranaense en el próximo rival que le toque, pase. Bueno, Probablemente no- yo vi otra cosa te voy a totalmente dedicar a vos lo que me enseñó la experiencia. Yo vi otra cosa distinta. Esta mañana le dije a Oscar, que uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. me parece más muy lapidario lo de es una cagada. Cada una cagada ayer como jugó. Ayer siempre, ayer. Segunda línea en Brasil. Ayer. Yo hablo ayer. No, yo coincido. Ayer ni Una en la cagada. hora Por no eso fue es bueno. bueno. Espera, Pero para espera. los dos, ¿Sabes lo que sigue dije? siendo ¿Sabes lo que le complicado. dije a Oscar esta mañana? Porque repito el tema. Uno es esclavo de lo que dice y ama lo que calla. Entonces le dije a Oscar esta mañana, acuérdate que estoy escuchando la radio y no me deje mentir los telespectadores. Yo hablo de cómo está jugando. Yo no dije que no pueda llegar. Y dije 3 veces. Porque después me van a decir, ese equipo que jugó, que vos dijiste una cagada, juega la semifinal, como jugó acá. Me pareció y me convenció más acá que allá. Y a mí, Paranaense, y si le voy a hacer El caso segundo a tiempo, Arturo, discúlpeme. le voy a hacer caso a Pancho, si quiere, voy a rectificarme. Pobrísimo, discretísimo, tratando de ser un equipo, no tiene idea. Y repito con esto, lo que he visto acá y allá. Y aclaré 3 veces. Yo no estoy diciendo que este equipo no se proyecte mejor. Yo digo la imagen que me dio ante Cerro. Concluyo con esto. No estoy haciendo futurología Sobre que no pueda ese llegar. punto, ¿cuál es la imagen de todos nosotros, cada uno de la mesa, en cuanto a Cerro? O sea, si contra ese equipo básico brasileño, porque un equipo Básico, básico, estoy de acuerdo. ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el fútbol paraguayo? La ¿Cómo imagen está es Cerro? pobre, niño, es pobre. Yo creo, Pero, a ver, en esta serie Cerro tuvo, ayer estaba haciendo yo repaso mental de las circunstancias que tuvo que pasar Cerro. Primero, la baja de Cecilio. bueno, que es- espera, antes, disculpa que te interrumpa. Si vamos a encontrar, si querés encontrar excusa para un fracaso, para una frustración, vas a encontrar en el fútbol, en todos los momentos. Pero en el momento, En yo todos los entiendo, yo entiendo Vos- que va vos- como una espera, especie de deja, excusa. espera, Carlos. no, lo que te quiero decir, si queremos en verdad construir en un momento de que tenés una frustración, todos los equipos y todos los entrenadores y los directivos y todos saben que vos podés tener baja, como la de Cecilio, lesiones como la de Jan, te puede pasar. Pero vos tenés que estar preparado para superar eso. Claro, sí. Y la historia ¿Con de qué? Cerro, ¿Con qué tenés que estar preparado? la historia de Cerro, la que te indica es que no gana el partido que tiene que ganar. Cuando venía para ser campeón, 6 meses atrás, 2 meses atrás, fracasaron. Le superó la ansiedad. Cuando tenía todo para clasificar y seguir en la Copa, no pudieron sostener la ansiedad. El gol que le hacen a Entonces, Barreto, le todo echa lo 3 en otro cancha del son Cerro. Excusas, podemos, y es justificable, y te acepto y todo, pero yo no me quiero quedar con eso, Yo entiendo. con tantas derrotas. Ese es el panorama general. Pero yendo nomás específicamente a esta llave, ¿qué le pasa a Cerro? Se le lesiona a su mejor jugador. Cecilio Domínguez, chau, no está, no juega. En el partido se le lesiona a Jan, que siempre fue gravitante, que siempre fue importante. No justifico, porque, reitero, como institución Cerro tiene que tener mayor plantel. Pero vamos a realidades. Después, Churín falla un penal clarito. Fernandinho también. También, pero es otra institución, es otra mentalidad, es otra realidad. Fernandinho, vos podés sacarlo y terminás cubriendo ahí con otro jugador de repente. ¿Qué le pasa ayer? A los 3 minutos le hacen un gol en el arranque de partido y después, para mí,
mal expulsado Cabañas, ¿verdad? O sea, 5 cosas que en la llave pasaron. Yo te pregunto, y ya que que quería analizar. sumarle la banca corta. O sea, vos mirabas la banca y todos eran chicos de 18 años. Vos viste un equipo que le hacen a los 2 minutos y queda fuera de la competencia internacional del año, lo que representa también, aparte de la posibilidad de una gloria, porque la presión que existe es para ganar eso, y económicamente te quedás huérfano de un ingreso importante. ¿Vos viste rebeldía? ¿Quién es el mejor jugador, el creativo de Cerro? Carrizo debería. Bueno, Carrizo hace años. Debería. Sí, pero hace años, ¿no? Sí, varias temporadas. Decime un pase que él intentó cerca del área para dejarle a un compañero de cara al gol. Un pase. Porque vos estabas perdiendo el partido. Esperó hasta el minuto 60 para modificar, que justo le hacen el segundo. Sí. Pero, ¿por qué? Si en 40 minutos, 45 no generaste jugada colectiva, una jugada, ¿por qué no intentás un cambio? Nos encasillamos lamentablemente en el 4-4-1-1. Bueno, está bien, es válido, pero si no genera, modificá. ¿Qué te hizo Paranaense? Jugó con línea de 3 jugando con un lateral. Cuando te hizo 2-0 le metió a Gamarra, no porque estaba jugando mal el otro, sino quería hacer su línea de 4. Después metió un lateral derecho que no tenía de entrada. Jugó Rocha ahí, bajaba el 26, el 28, 26, Henry, y a veces en la primera parte me hizo acordar el inicio de los carrileros, porque le bajaba primero al Cristian, el 88, hasta la mitad de la cancha, porque después Alma de delantero no le obliga, como le obligamos nosotros a nuestro punta, a que bajen a jugar de lateral. Le dio a Cerro, tiene un solo atacante, ¿para qué quiero línea de 4? Está listo, hagamos otra cosa, poblemos más el medio. Jugó casi con 2 enganches, Cristian y Cuello. No, el otro. Canovio. El 10, que en muchos momentos Zapelli, Cuello atrás, Cuello de volante por derecha, o delantero por derecha, y Canovio por el otro lado. Pero nosotros jugamos de la misma manera, aunque no generemos situaciones, no intentamos ni confundir al rival. Te gusta el 4-4-2, pero si no te resulta, intentan a otra cosa. Pero siempre hablamos de un Manolo. Yo quería ir a eso que hablabas, Pancho, recién, del tema de lo que le pasó, que Jan, que Peamoa, que esto. Claro. Vos tenés que estar preparado para esa circunstancia. El entrenador tiene el muñeca de saber buscarle la vuelta. Cuando lo encontrás, se te lesionó, te dio una baja, pues perfecto. Te voy a dar un ejemplo similar de un equipo que está jugando la misma competencia que Cerro Porteño, y quizás sea grande como Cerro Porteño, o quizás un poco más porque ha ganado título internacional como Boca Juniors. A Boca Juniors le sacaron 4 jugadores para ir a las Olimpiadas. Incorporó 6 jugadores y ninguno pudo jugar, y ninguno pudo ir a Quito a jugar. Jugó con prácticamente juveniles ese partido, contra Independiente del Valle, que fue finalista de las últimas copas, en la altura de Quito. Empató y ganó la llave sin jugar con ningún refuerzo y con prácticamente juveniles, y lo recuperó solamente a Cavani para el partido de vuelta. Y no puso excusa y lo ganó. Entonces, me parece que lo otro ahí va a la mano del entrenador. Martínez se arregló con lo que tenía y lo dibujó y lo sacó adelante. Ahí donde falla Manolo. Él falló ahí. No, lamentable, Cerro, lamentable, detalle, excusa. Yo le escuché después a Manolo, seguramente muy sensato, todo correcto lo que dice, y las excusas que pone, hasta si se quiere, legítima, ¿verdad? Pero estamos así, hace 100 años con excusa, boludo. Vayan toda la puta, ya tiró más. Piensa, el hincha del Cerro piensa así, porque su historia la describe así. El mejor equipo de Cerro fue el 72-33 de su historia. No llegó a la final. ¿Sabe cómo terminó con Colo-Colo acá? ¿Sabe? ¿Cuánto le ganó a Colo-Colo acá? ¿Y sabe cuánto perdió en Santiago? Ese año le había ganado a Botafogo, que lo trajo. Y no jugó ese partido. Estaba perdiendo 2-0 en 6 minutos, 3 goles. Porque aquí no le pega contra el poste, y quiero que lo que fue el tercero. Sí, fuera del área. Fuera del área. Esa frustración, el que el oyente llama, la lleva en la piel. Y va creciendo. No, pero eso, repito, eso en 1972, niño. Y preguntar si hubo un equipo mejor que Cerro cuando fue el tricampeón del fútbol paraguayo. Jugaba lindo ese pero equipo. Y cuando se le gana se le ganó a Botafogo, y cuando se le gana con creo que fue 4-0, 5-1 acá. Por el sistema de definición se pierde 5-1 creo que fue. Por la misma. Y allá perdió 4-0. A Cristal 4-1, 4-0. Sí, también. Que el Lino hace un gol de la media cancha. Maravillaba
estaba para el título. Por eso Hugo Ricardo Talavera, permitidme contar lo que me dijiste, mi querido Hugo, en el mano a mano que tuvimos. Al querido Hugo Ricardo Talavera le digo, ¿te acuerdas, Hugo, cuando viniste y charlábamos acá? Ahí estaba la oficina ahí abajo. Hablamos de ese equipo de Cerro Porteño. Y me dijo algo que se me quedó. Pero me gustaría entrevistarlo sobre ese tema. A Hugo Ricardo Talavera. Esta frustración de Cerro no es de ahora. Lleva años. Y repito, no busco justificativo para nada. La frustración en Cerro es permanente. En Paraguay el clima es inestable, por eso Lumo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Lumo. Redes sociales @LumoPY. Quería que ver ahí Niño Campo, vino Cristiano 72, 74, 4-1, el niño Arrúa de 40 metros golazo. Creo que hay un detalle ahí, señor. Sin demeritar a ese equipo, en ese momento en el país no había glorias. Y hoy es diferente. El rival de turno tiene una serie de copas, entonces eso se agiganta en cuanto al peso que tiene el hincha. En ese momento no íbamos a saber que el del 70 y tanto era el mejor equipo de Cerro, porque Olimpia no tenía copas. Pero a partir del 79 para aquí, Olimpia llenó de vitrinas su copa. Esa es la burla. Y ahora sí, ya el karma del fanático. Estoy con esa karma, pero quienes vimos el fútbol hace años, yo no veo cuántos títulos, yo no estoy hablando de Olimpia, cuánto ganó. Yo estoy hablando de Cerro, yo no hablo de Olimpia. Yo no me puedo poner como hincha. Porque en una reunión social, el hincha de Olimpia dice, ¿usted a quién le ganó? El problema de Cerro es Cerro. Feliz es lo que vimos a Cerro del 72 y 73. Feliz es lo que vimos al mejor equipo de Cerro de su historia. Y hay que ver las estadísticas, cómo marcaron y cómo se fue de ese torneo. Solo que la realidad al final es similar a estos. Fuera de lo bien que jugaba, no llegó al objetivo. No, pero este equipo de Cerro hoy no llegaron al objetivo final. O sea, la verdad, lo que te dice que el objetivo es similar. No llegaron a la copa. Lo que consiguió, ¿qué consiguió? Y acabo de decir que la frustración de Cerro. No, yo a Olimpia le saco. Yo lo que quiero hablar es de Cerro, no es hacernos rival. No, yo hablo de Cerro. Que después se carguen entre ellos y este otro tema. No está bien lo que dice, que el final es el mismo, Arturo. Nacional no salió campeón. Claro. Sí, que el desenlace es el mismo. Le faltó algo que es fundamental, manejo de partido, porque fue y perdió por goleada también, porque si ¿en dónde? Y en Chile perdió por goleada. Después de haber ganado acá por goleada. Después acá ganó por goleada. Bianca lo que dice. Lo que se dijo, prefiero callarme. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Cásico Bisec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 12-10. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. 12-10. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. También puedes transferir dinero a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, más estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Y concluyo con esto, otra frustración histórica. Sí. No justifica nada, no vaya a querer que entiéndase bien lo que digo. No, claro. Que no crea que mañana, porque ya hay historia de frustración, tiene que seguir. Cerro tiene que romper eso. Claro. Me gusta lo que se dijo de Angulo Gastón. En aquella época. En aquella época. Era presidente de Cerro, el mejor equipo. Yo creo que Cerro le falta un trabajo no solo dentro de y que Manolo deje de mentir fuera del campo de juego. Es decir, vos decías ayer, aunque le duela o le molesta a la gente, es una realidad, porque yo estaba y lo sentíamos así, el apoyo de todo el país cuando íbamos a jugar la final en aquella campaña del 79. Olimpia Paraguay no era diferente, pero ahí tuvo mucho que ver Cubilla en generar eso. Yo recuerdo, porque lo discutí con él, se lo planteé porque no lo veía como una cosa que era realizable, que trajo unas vinchas con la insignia de Paraguay y Olimpia, y le dije yo, no te va a usar nadie, no, que van a perder plata, porque no veía que al paraguayo usando la vincha como algo natural. ¿Vos sabés que todo el mundo usó esa vincha?
Y era la bandera de Paraguay y Olimpia. Así fue generando esa expectativa. Y ahí vos vas comenzando a entender que para ganar necesitas un apoyo general. Yo siempre digo que en el 98 fue una de las selecciones más que llenaba los estadios acá en la eliminatoria, porque al técnico que le eligió, o que la gente quería, fue el que finalmente quedó con la contratación que fue Carpegiani. ¿Por qué le quería el hincha de Olimpia? Y no sé, le cayó bien al hincha de Olimpia porque él no dirigió Olimpia. Al contrario, le sacó título a lo mejor a Olimpia, y sí Cerro. Pero cuando le designaba a Carpegiani fue un apoyo total a la selección, y eso se contagia, el jugador siente eso. Yo concentrado ahí en el hotel, venía el Canillita y él me motivaba, cuando te decía, ñaganátavio, y de esas cosas vos te vas motivando, de esos pequeños detalles. No es que a vos te motiva llegar al estadio y ver el estadio lleno, claro que te agranda, pero vos ya llegás con la motivación o con la fortaleza por toda la previa que va sucediendo. Entonces Cerro también tiene que hacer eso. Cuando jugaba con Paranaense hace 8 días atrás, a mí me extrañó que no haya lleno completo el estadio. Sí, si el sueño del cerrista es ganar, tenés que llenar el estadio. No esperes que tu equipo gane para vos irte a la cancha. Es decir, ya era un síntoma eso que la gente estoy de acuerdo, pero vos tenés que generar. Eso es un trabajo, eso que hizo de la Vinche. Por eso cuento, hasta parece una... ¿Sabes lo que iba a traer? Yo le dije a Pablo, te va a equivocar, no fui solo. Candombe. Sí, de la música. Hasta eso. Quiso motivarle a Cudilla y a su cuerpo, a los uruguayos. Y como Cudilla tenía un asesor uruguayo aparte de su negocio. Pedro, de las pelotas. La Abadía. Y entonces iban a traer candombe. Y aparecen para uno candombe uruguayo. Vale, Waldo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sabes lo que dijo Waldo? Era para transmitirle hasta su música uruguaya. Sí, la copa. Quiso contagiarle al técnico y jugadores el respaldo de la música popular uruguaya. Y bueno, eso es lo más. Y no es que uno hable mucho. ¿Qué querés, Pancho? No, justamente sobre el punto. Vendé pues, Darío. Julio llegó con todo este mes en cola comprando un somier de la línea Plus Premio Superior en cuotas con nuestra financiación propia y te vaya cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py, llámanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La banda de candombe. Sobre el punto, de las últimas eliminaciones de Cerro Porteño, me parece que el hincha está tan desgastado de Cerro Porteño que ni siquiera las ganas de salir a protestar o de salir a manifestarse. Sí, vos sabés que fue Cacho Malverná. Esa sensación. ¿Sabés la historia de Cerro? ¿Por qué tiene? Porque Cacho Malverná me dijo a mí personalmente. ¿Sabés quién fue Cacho Malverná? ¿Quién fue? No, contame, Arturo. Estudiante de La Plata, campeón. Ídolo. Última hora, él se iba. Él vivía en un departamento paralelo a última hora. Así. ¿Cómo se llama eso? Acá y acá, la misma calle. Uno va acá y otro acá. ¿Qué es lo que me mira, Víctor? Estoy tratando de entender. Eran vecinos, por así decirlo. De última hora. Exactamente. La misma cuadra. Sobre el camino está en la calle que está más arriba. Si decía, éramos vecinos, se entendía, Arturo. ¿Qué te dijo? Y me iba a callar lo que me dijo. Subía. Y le dije, mira, Cacho. Y no voy a mentir. A esta altura de mi vida, carajo, ¿para qué puta tengo que mentir? Le dije a Cacho. Cacho subía y yo le llevaba hacia él se iba a Cerro. No tenía cómo moverse Cacho Malverná. El primer Cacho Malverná. Después vino Nacional, ¿verdad? 2004. El primer Nacional estuvo. Sí, estuvo Nacional. Y me dijo, se fue a Cerro a dirigir. 2007, y me dijo, Rubí me dijo, acá yo, acá él. Tiene así 3 cosas que me llaman la atención. Y me contó 3 cosas de lo que escuchó en Cerro Porteño. Y me dijo, no puedo creer. Y una de las cosas que me dijo Cacho Malverná, voy a decir 1 y las 2 me las voy a guardar para mí. En Cerro hay olimpitis. A lo que dice el niño de que uno ganó título, refrendando lo que dice y el otro no. Y una de las 3 cosas que me dijo Cacho Malverná, me dijo, lo único que escucho acá, y así algo me dijo, yo estaba ahí. En Cerro Porteño hay olimpitis
en Cerro se habla de Olimpia. Cuenta regresiva, atención capetinos de la Ruta 2, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo, Ruta 2, kilómetro 21,5, esquina Monseñor Darío Césped, los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Queridos oyentes, si alguno de ustedes te ha desafiliado de la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día, aprovechar este julio y agosto. Escribirnos o llamarnos al 218-4000. Caja Mutual. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0181251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Y las otras dos cosas que te dijo Arturo, ¿qué fue? Una nomás contaste. Queremos saber, Arturo. Porque esa es medio fuerte. ¿Qué? ¿No va a contar? Y lo que te dijo Cacho es medio fuerte. Las otras dos no sé si son más fuertes que esa. Profesor Carlos, tampoco es llenar el estadio, no tiene nada que ver, eso es mi punto de vista. ¿Cuántos partidos Cerro se eliminó jugando a estadio lleno? O sea, es la misma cosa, o por otro lado pasa el problema, no por el estadio, o porque va o no va la gente. Estadio lleno se eliminó también, es la misma cosa, la presión, no saben manejar la presión, es la verdad. No, tiene razón en la cuestión de la presión, y que se eliminó con estadio lleno. Pero el jugador también se fija en el respaldo popular. Y cuando vos vas a jugar un partido decisivo y ves que tu gente, y sos el más popular, porque ese es el eslogan, no fueron capaces de llenar, también te toca. Porque uno quiere jugar a estadio lleno, es decir, es siempre otra cosa. Lo primero que hace el jugador de fútbol es mirar qué cantidad de gente es cuando llega de la concentración. En la arenga mismo, antes de entrar a la cancha. ¿Vieron cómo está el estadio, muchachos? Repleto. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Este Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ayer lo dijo Cotton Nogués que Olimpia a fin de año va a tratar de levantar la sanción. Y anoche transmitió Tigo Sport la cena de Olimpia y volvió a ratificarse. Sí. Lo que estamos diciendo es que ya dijimos 20.000 veces y ya lo dijo Rodrigo Nogués, que es probable que Olimpia a fin de año ya termine con la inhibición. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad, 20% de descuento en Diesel Podium, pagando a través de Petrobras Premia, con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Promo válida en estaciones adheridas a la app Petrobras Premia. ¿Dónde nos quedamos? Tranquilo nomás, Choco. Ahí nomás. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Gran feria mensual de Tupí hasta el 28 de julio, te esperamos con los mejores descuentos al contrario hasta en 15 cuotas. Boyani Músicos del Chaco, viernes 26 y sábado 27, 7:30 y 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. La feria mensual es única y la gente sabe. Y bueno, y estamos llenando todos los otros casos. La idea es poder tener el libro abierto a fin de año, ¿verdad? Para poder fichar después. El proyecto es que a fin de año Olimpia pueda superar todas estas demandas que tiene encima a través de la FIFA, Coto. Así mismo. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperal y logra lo que te propongas. Calidad pasa. Quedan dos personas en una esquina. Pasa XX. Con una camioneta de la gran puta. ¿Sabes esa? Sí. Y uno le dice al otro, ahí pasa, fulano. Le dice, ¿quién sabe de dónde sacó? Y en la otra esquina, brillante, dos personas, pasa el mismo vehículo y le dice uno, ¿viste la camioneta? ¡Qué puta! Su familia tenía luego. No hay los méritos. Contó que nos ponemos las 10 de julio y agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial de la Albirroja, directo y sin sorteos. Comprando otros productos podés llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Toque, sponsor oficial de la Albirroja. Totalmente de acuerdo con esa palabra de cómo somos. Manolo hace una declaración ayer que es sumamente importante para analizarlo.
no traje, a pesar de haber pedido nombre, que decía Germán, porque los que quería, que deben ser mejor, no quisieron venir. ¿Qué significa esa? ¿Qué lectura tenemos que darle a esa declaración? Porque él, al afirmar eso, que tienen que ser mejores de lo que hay, y se elimina 15 días después, ¿quién tiene la valoración errada? Él valoró su plantel. Quiero mejores que esto. No traje porque pero no encontré. Se dijo que eso es un jugador extraordinario. Por eso te estoy hablando de la valoración. Entonces, es un tema para el análisis. Sí, pero no es por eso. Claro, no es por eso, no es ni por Bae, ni por Bro. Él tiene menos nivel de lo que él cree. Él cree que le alcanza con eso, pero... O si no... Visto está que no le alcanza. Bueno, pero cuando declaró a algunos jugadores, habló... No, la vez pasada, por ejemplo, el tema de los laterales, dijo que pero ¿por qué dice eso? Él no es un improvisado del fútbol. ¿Qué es lo que busca? ¿Hacia dónde apunta? Pero ¿cómo le vas a dejar al descubierto a Jubero? O primero, la dirigencia primero falta el respeto a Jubero. Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque hay cosas que vos podés manejarlas internamente. Porque independientemente... Jubero es el gerente general de Cerro Fútbol. Sí, pero él se... Pero una característica de él, ventilar cosas. A los jugadores también, ahora con el Jubero... Como yo entendí, él se escuda, en el sentido de decir escuda, con la decisión que ni siquiera ya es culpa del Jubero, porque dice, no quieren venir, es una decisión del jugador. Entonces, para mí le tira al jugador el interés. ¿Qué más va a hacer Jubero si no puede convencerle a la Liga Paraguaya el no querer venir al fútbol paraguayo? Es verdad. Porque ¿qué te garantiza pasar de ronda con Cerro en Sudamérica? ¿Cuántos casos ya escuchamos fuera y nunca lo contamos de... No, se le ofreció tanto y no quiso venir. ¿Y por qué? Y porque la señora... luego decir eso. No es él es técnico. No es una cuestión económica que el jugador quiera venir. Vos podés ofrecerle... La misma cosa pasa con los técnicos de clase A. Es decir, no es atractivo nuestro campeonato, no es atractivo nuestro fútbol, no te da prestigio porque nuestro fútbol no se ve. Un chico de 22, 23 años no quiere venir de River o de Boca, que esté jugando, no quiere venir a Paraguay, como tampoco se quiere ir a México, porque estos muchachos o esos jugadores, su objetivo es de Europa. Si se va a México se pierde. Prefieren MLS, que tiene más contacto para Europa que México mismo, para darle una idea. Lo que yo digo, lo que hay que analizar, que si él declara eso, le mete un compromiso al grupo, porque le mete, yo le valoro a ustedes respóndame, ¿cómo hoy se siente él ante ese respaldo público en declaraciones rimbombantes, si quieren ponerle un adjetivo, y su plantel sigue adoleciendo de carácter como fue estas últimas 3 eliminaciones? Ese es el análisis. Y si no, Cerro no pudo con Luqueño, el problema de Cerro, no de Luqueño. Claro. O si no, seguí lamentando Cerro. ¿Te acordás que contra Luqueño? Ya hay historia. Con Cubierta como Tiger, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con Cubiertas Como. Encontrarlas en Sacomer y todos los distribuidores del país. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. A él le pudo haber sorprendido eso frente a Luqueño y el partido de Copa, cuando no gana acá, cuando tenía que ganar. Pero después de 2 meses, él tenía que encontrar una respuesta mucho más fuerte de lo que puso Cerro ayer en la cancha. ¿Sí? Cerro perdiendo 1-0, no se rebelaba. Nunca tuvo rebeldía cuando le echaron al jugador, cuando estaba 2-0, cuando estaba perdido, pero no alcanza. Entonces digo, le pasó con Luqueño, le pudo sorprender. Le ganó la ansiedad a él por todo lo que vivió en ese corto tiempo de buenos resultados, porque creo que de 11 ganó 9. Como resultado había un gran respaldo, y dije, bueno, ahora él ya sabe cuál es la respuesta anímica que tiene el grupo, y ayer volvió a padecer de lo mismo de siempre. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Sí, podemos hablar con Miguel Carrizosa, que habló en la 650. Saludos a los colegas de radio 650. Estamos los que somos, algunos que están afuera. Esperemos que los que estén en los Juegos Olímpicos se sumen. Tenemos varias restas. El lunes se cierra el libro de pase, a enfocarse en la clausura.
Dijo 6.50 a Carrizosa, el técnico Manolo y pide la confianza. Ahora concentraste en la clausura. Pero habló Carrizosa. Llegó lo que estabas esperando, la Feria 220 Luminotecnia con precios bien bajos en todos sus productos. Hasta el 31 de julio visita cualquiera de nuestros locales y encontrará hasta 50% de descuento. Puedes pagar hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Maldonado fue técnico de la selección, veo. Buscana poquito. Aquí no me aparece. Manera fue. Eduardo Manera. Eduardo en Luján Paraguay Manera. estuvo en Cerro en el 84, en Nacional en el 85, después 2007. Ya en el 2007. Antes Guaraní en el 93. En todos esos años. Bueno, selección no, ¿verdad? No. 84, 85, después Guaraní y Nacional. Selección no marca aquí. Aprovecha los mega descuentos en Puntos Parma. El viernes 26 de julio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados y pagando con tu personal Pay tenés 10% adicional. En Puntos Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribnos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El colega publicó, hoy retuiteamos que Romeo, tu jugador niño. Romeo Benítez va a Tigre. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. 1227. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco, mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Hoy no pega a ser nice y declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Nacional y después en Cerro, ¿verdad? Guaraní. Guaraní fue después. Cerro Nacional. El orden. Cerro en el 84, Nacional en el 85, Guaraní en el 93 y luego vuelve en el 2007. Nacional 2007-2008. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más. 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa Distribute Britannia. Le dice Amado Pérez Castillo, ¿vos sos la historia? Le dice Amado Pérez Castillo, vení Amado. Al Gato Fernández le preguntarle qué fue uno de los mejores técnicos que tuvo en su carrera, Mal Bernat. El Gato Fernández te va a decir. El Gato Fernández le dice a Pérez Castillo, una muralla. Le dice Pérez Castillo, llegó delantero. ¿Cómo yo voy a hacer muralla? Y le hace muralla. Y después dijo una frase que repetía, esa ya es ironía de Mal Bernat. No hubiera dicho, era un personaje que hacía Mal Bernat. Un personaje, después le terminó imitando a Amado Pérez Castillo. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 5 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Esta tiene tres lesionados, Espinosa, Cardoso y Merlini. Los tres titulares, no pasa nada. Jugó la primera fecha, jugó en la altura y lejos, juega domingo y Cerro juega acá, ni jugó fecha pasada y ahora el lunes. Y después, firma Arquitecto Blanco. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Hot Passion, Control los Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. ¿Hasta cuándo el libro pasa ese? Hasta el lunes. ¿Y qué va a pasar? Y solo tiene lo que tiene. Lo que tiene. No, ¿para qué va a traer más ya a esta altura? No, ya sé, pero para pelear. Lo que estaba buscando era el campeonato. Izquierdo, Está obligado. Igual que Olimpia dijo Cotonou, yo viendo que va a pelear. Cotonou es consciente que las cosas se ponen difíciles. Claro. No puede decir vamos a llegar al campeonato, no tenemos jugadores. Tiene que ser políticamente correcto, claro. Políticamente correcto para decir las cosas. Así es. Ayer me quedó lo de Brock en conferencia de prensa también. ¿Las redes sociales? Cuando le hacían, lo de la pretemporada. En redes sociales dijo él. Sí, dijo también. Hay que hacerle caso a los periodistas. En eso me parece que... Y el lunes, como que algo así, que el lunes arranca a partir de ahora, no le escuchan a los periodistas y el lunes nos enfocamos en el partido. Lo que yo digo es... cuando le consultaron lo de la pretemporada, dijo, todavía no se ve
pero se va a ver más adelante el buen trabajo que hicimos en la pretemporada. O sea, él destacó y terminó defendiendo eso, porque mucha gente apunta y dice, ¿para qué fueron hasta España a hacer pretemporada, jugar un poco amistoso, se perdió tiempo? El tema es que el fútbol no te da tiempo. Y Brock defendió. Pero eso políticamente, respondió políticamente. Eso el tiempo le va a dar la razón o no el tiempo, si funcionó o no la pretemporada, si es que hay que ver cuánto tiempo tienen. Venía a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos una espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Accesorios de la marca Keko, Santepo, Citroën y otros. Con Erimark sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El plan de trabajo, haga en Málaga o haga en Asunción, es el mismo. Claro. Es decir, si no le funcionó su trabajo previo, es porque hicieron mal de trabajo. No es por el lugar. No es por el lugar, no tiene nada que ver. El lugar lo que ayuda es el clima para trabajar un poquito más. Y espabilarte un poco la mente y esas cosas. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. A ver si podemos hablar con la gente. Ameliano, Tacuaré, Luqueño Sol. Digo, Chinidense y Guaraní ya están compenetrados para el partido de hoy. Mañana Ameliano Tacuarí, mañana Luqueño Sol, el domingo General Caballero recibe Olimpia, para hablar con la gente general cómo está el ambiente, para recibir Olimpia y la gente del 2 de mayo que reciba Cerro. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. 1233. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas a la pro mayor y menor en Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso a sur casi perpetuo socorro, Niembe. Hoy tenemos 2 partidos en línea intermedia, ¿verdad? Hoy 2 partidos en la categoría intermedia. 12 de junio en Villalles ante Independiente a las 2:30 de la tarde, y en Encarnación, el local Encarnación ante Fernando Lamora a las 5, fecha 18. Mili Empeños, venta reloj, joya, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Dijo Romero que habilitan 18.000 entradas. 18.000 entradas, exactamente. Al momento de seguir una carrera universitaria, piensa en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Para hablar con Felipe Jiménez futbolísticamente. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.250 millones en premio, 2.000 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 300 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Después que aparezca el hincha de Cerro y que digan lo que quieran, pero todavía tenemos que estar con esto. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. 12:35. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Para los que no escucharon, los recordamos hoy en Instante Manolo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Ayer dijo, bro, los periodistas no le hagan caso, dijo, veo. Así mismo, no miren las redes sociales, no escuchen a los periodistas, y el lunes nos vemos en Pedro Juan. Yo entiendo que dice para el grupo. Claro, para ellos mismos, que no para los jugadores que lo dicen, no lo dice para el hincha. No, para lo que van a criticar. Es cerrar para los más jóvenes sobre todo. ¿Escribió él eso o de dónde salió? No, dijo una pregunta y él declaró eso.
Está bien, cuando perdés normalmente no querés leer el diario, nada. Aislate y lo único que querés en equipo grande es que se juegue en 48 horas el próximo partido. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 12.36. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Dijo exactamente, hay que parar de mirar las redes sociales, escuchar hablar a los periodistas, van a hablar de que todos son malos. Ya nos estamos concentrando para el partido del lunes. Si no puedes acercarte a La Ferrer se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferrer. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Le faltó decir, y tenemos que ganar el lunes. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros si tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. 12.37. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días, ¿todo bien? Bueno, Ameliano primero, Ameliano Libertad. Contanos, Pedro. Sí, un partido realmente en el cual sabemos que somos los dos representantes del fútbol paraguayo a nivel internacional y bueno, nos estamos preparando de la mejor manera. ¿Cómo? También tenemos el clásico, que es contra Tacuarí y bueno, vamos a prepararnos y a estar como requiere el espectáculo, ¿no? Pedro Salas, de técnico de Ameliano. Una cosa es la Sudamericana, en lo que viene el octavo, el campeonato. Contanos las dos, del campeonato o los dos torneos, campeonato y Sudamericana, contanos. Sí, realmente, Arturo, nosotros el primer partido, la primera fecha, mejor dicho, con Cerro quedó postergado. Estuvimos libres el fin de semana. Esta semana sí ya vamos a competir. Tenemos una necesidad por seguir sumando de la mejor manera en el campeonato local y bueno, encontrarnos con un representante paraguayo también en octavos, de seguro que es muy bueno para nosotros porque queremos seguir creciendo y bueno, vamos a prepararnos en ambas competiciones como requiere. Y con relación al plantel, jugadores ya está, pues todavía es momento de fichar, se puede, ¿no lo harás? ¿No pediste, Pedro? Sí, estamos hablando de manera continua con el presidente, estamos viendo la posibilidad de traer un jugador más, pero bueno, tenemos que hacerlo lo antes posible por el hecho del cierre de la posibilidad de ingresar en una lista de copa, porque sabemos que solamente 5 podemos agregar 5 más, y en el campeonato en este caso no hay inconveniente. Pedro, ¿qué puesto es el que buscan para completar? Y un centro delantero, al principio estábamos buscando, pero bueno, también estoy muy conforme con la gente que está llegando. Falta finiquitar algunos trámites con algunos jugadores y bueno, esperemos que pueda ser siempre de lo mejor. Siempre tenemos un pensamiento en el cuerpo técnico, tratar de traer no en cantidad sino en calidad y aceptarlo en lo más alto posible ahora. Ahora, hablando del partido de mañana, ¿ya tenés la base confirmada? ¿Hay alguna baja, algún lesionado? No, realmente tenemos disponible a todo el plantel y bueno, vamos a poner lo mejor y esperemos que seamos bendecidos con una victoria por el hecho de que tanto Tacuarí como nosotros de seguro nos estamos preparando muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Seguiremos hablando. Gracias. Gracias, Arturo. Adiós, Pedro Salas. Y su seguros Chaco, Mariscal Opejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 12:40. Se acerca el tan esperado fin de que mejor que celebrar con los compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizos Parrillero Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo acompañando tu progreso.
Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 1241. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, el maridaje perfecto tradicional paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Con Comesipar podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. ¿Qué pasó, Carlos? ¿No le designaron a Romero ni a López? Fernando López ya estaba en el bar de Cerro. Y está bien, entonces, ¿por qué no a Romero? Es que hicieron una linda jugada, mezclaron bastante. Sí, o sea, varios que también estuvieron la fecha pasada que invitaron descansaron. O sea, que no es el único que descansa. O sea, que dentro del manto de esa... La estrategia... Claro. Habrá estado muy cansado y lo hacen descansar. No, pero igual es muy notorio. Es una estrategia, pero que nos damos cuenta que... Pero estrategia... Yo dije, estrategia, dije, yo no dije nada. Es una cortada. Porque era el hombre a seguir en cuanto a la designación si estaba. Entonces, no solo Romero, Díaz de Vivar tampoco está... varios, cuatro por lo menos no están. Paul Benítez es el único que repite para mí. Pero creo que está como cuarto. Yo creo, guiándome por otros antecedentes, para mí Ever Aquino tiene sus preferidos, porque otros árbitros que estuvieron en polémica igual cobraron a la siguiente fecha, y Blas Romero no es la primera vez que le hace descansar, creo yo, esa situación. Es decir, para vos Romero no es... Si era Díaz de Vivar el árbitro que la pifiaba. No es de la preferencia de Ever Aquino para vos. Y para mí no, o el castigo es más duro para él. Es que Romero... El Juliadosa, pero Víctor, Juan López. Romero no la pifió. No, y por eso es lo que más me llama la atención, que según el departamento de árbitros... Para nosotros la pifió, pero para ellos no. No, para mí era penal, pero para el departamento de árbitro era penal, y por eso me llama más la atención que lo protejan así. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, llega la Feria Petersen, descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. 12:43. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y a lo que voy con lo que digo es, pongo nombre propio cuando pasa esto con Juan Gabriel Benítez, Díaz de Vivar, Carlos Paul Benítez. Ellos en el medio de la polémica se admite o se dice que fueron correctas decisiones, a la siguiente fecha ellos cobran, no llegaron a descansar. Pero tenés que tener en cuenta que son árbitros confirmados. Romero está iniciándose, tiene altibajo y no sé si reúne los recursos para meterlo en esa élite. Pero tiene... Lo que dice Arturo, ahí estoy 100% de acuerdo. Ahí nomás. No, bueno, pero va al VAR en todos los partidos, va al VAR, se apoya muchísimo en el VAR. No sé si todos los árbitros que empiezan a salir ahora van a recurrir a eso, van a tener esa misma línea, porque sí, en cada partido. Ahora estoy de acuerdo con Arturo. En el 100% dije. Listo. Correcta decisión. Ahora en Supermercado Sector vas a ahorrar todos los días, aprovechar las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas, entérate en nuestras redes sociales, compra en stock.com.py. Que dice Manol, el Romero, el que si yo dejo de sancionar, igual me van a avisar. Eso ya tiene en su cerebro. Claro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart. Antes cuota de 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tenemos Manolo Gustavito. Manolo, el españolísimo. Bueno, la verdad que primeramente felicito a nuestro rival por el pase. Ha sido una eliminatoria ante un gran equipo con mucha calidad, muy disputada. Yo creo que podríamos haber cerrado un gran resultado, no una garantía de pase, pero sí un gran resultado en nuestro campo en los primeros 45 minutos. Ellos fueron muy buenos en el segundo tiempo. Hoy han empezado muy bien, nosotros nos hemos dejado sorprender y sinceramente yo creo que con el paso de los minutos pues ha ido Cerro creciendo y ya fue el segundo gol injusto. La expulsión de Cabaña la considero muy injusta, tendría que rectificar después si la veo en televisión, pero creo que haya habido una ley de la compensación clara, dejar a 10 contra 10.
cuando estábamos siendo muy superior y cuando estaba muy cerca el empate. Total, hemos caído ante un gran rival, pero mi equipo ha competido y digo lo mismo que dije en Libertadores. Nos faltan cosas, nos faltan detalles, pequeños grandes detalles, pero hemos competido ante todos los rivales y no se puede decir que ninguno nos ha pasado por encima. Profe, habló recién de pequeños grandes detalles, ¿sí? Y yo creo que este plantel no está preparado para alta competencia hoy. Y no digo que no sean buenos jugadores, sino que Cerro no tiene un plantel amplio para encarar altas competencias. Y aquí va la pregunta. Sabiendo lo que pasó en la previa, con lesionados, jugadores convocados a la selección, un jugador transferido, ¿por qué Cerro no reforzó? Usted no pidió, no le trajeron lo que pidió. ¿Qué le puede decir a la gente? Porque se observa eso, se ve eso, que no hay un plantel para alta competencia. Bueno, lo primero que decir que para mí mis jugadores siempre van a ser los mejores. Es como el padre, mis hijos son los más guapos, no acepto que digan que son más guapos otros. Por lo tanto, yo trabajo con los jugadores que tengo que trabajar, los que están en el plantel. A ver, lo has definido bien. 2 jugadores importantes que le dan la posibilidad de cambio en la zona de la defensa central con Ronaldo y con Wilde en el centro del campo. El máximo goleador fuera por lesión, Cecilio. El portero más destacable que pueda haber lesionado. Aguayo, la sensación del año pasado, lesionado. Bueno, son circunstancias del juego. Hay que afrontar la vida como viene y no quejarse. A ver, en cuanto a fichaje, pues claro que pido. Pero pido, y lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho ya, jugadores que no ilusionen a la gente porque son nuevas caras. Tienen que ser jugadores que vengan, que sean mejores que lo que hay. Al día de hoy yo te puedo decir que he hablado con bastantes jugadores y he pedido que el club haga un esfuerzo. Ha llegado a hacer un esfuerzo en la oferta, pero no han querido venir. No han querido venir. No voy a dar nombres por respeto porque ya están en otros clubes. Pero sí que, y me consta que la dirección deportiva ha buscado nombres y no han querido venir a Paraguay. Esa es la realidad. Ya lo dije. No vienen porque, ahora, traer jugadores por traer. Yo no quiero jugadores por traer. Que no me gusta tener 6, 7 niños que no han jugado en primera división en el banquillo, por supuesto. Me limita los cambios. ¿Por qué? Porque son chavales en formación. Pero si hay que tirar para adelante con ellos, lo que hay que hacer es apoyarles porque serán el futuro. El futuro de este club pasa por esos jóvenes jugadores. Y si vienen refuerzos de renombre, por supuesto que nos van a ayudar. Y quizás, lo visteis en el partido de ida, no pude formalizar los 5 cambios tal y como estaba el ambiente. No pude sacar ningún niño para que desaparecieran después de ese partido. Por lo tanto, es mi responsabilidad intentar sacar el mejor equipo posible y cada día que juega Cerro, eso es lo que hacemos, sacar al mejor equipo posible. Y los mejores jugadores de la formativa están en el banquillo de Cerro. Profe, ¿cómo se siente ahora después? Obviamente porque parece todo junto, lo de la apertura, lo de la Copa Libertadores, ahora la Copa Sudamericana, y uno empieza a mirar, a reflexionar un poco la pretemporada que tuvieron en Málaga, en España. ¿Le faltó un poco más de ritmo a Cerro Porteño, cree eso? ¿Más partidos para llegar a tope para esta competencia? Y Eduardo, ¿cómo asimila el plantel todo esto de cara a un partido importante ya que se viene el día lunes, poco tiempo? ¿Y cómo revertir toda esta situación en tan poco tiempo? No entiendo la pregunta de qué tiene que ver la eliminación con la pretemporada, ya sea en Japón, en China, en Málaga o en Asunción. No entiendo, esa pregunta de verdad que no la entiendo. No sé lo que persigue con esta pregunta. No, lo que me refiero, profe, ¿cómo asimila usted tantos golpes seguidos? Sí. Hablo de la eliminación, lo de la apertura y ahora lo de la Sudamericana. Y le pregunto si le faltó un poco más de ritmo a Cerro para llegar a tope a esta competencia. Por lo de la pretemporada en Málaga, ¿pocos partidos quizás de preparación tuvo Cerro? Pocos partidos. Bueno, es que resulta que no creo que hayan jugado muchos más partidos el resto de equipos paraguayos que nosotros. En Europa los equipos están ahora de vacaciones, empiezan recién. En Sudamérica, pues todos están en proceso de, excepto los brasileños, se para la competición cuando hay Eurocopa y cuando hay Sudamericana. Por lo tanto,
vuelvo a repetir, la palabra que tú intentas meter ahí, así de calzador, no la entiendo. Sinceramente, es una pena estar eliminado, pero lo que llega es la palabra clave que tú has dicho. Yo creo que esa intención es la que no entiendo. No, sí, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Cerro Porteño tuvo en la ida esa magnífica chance del penal. Aquí, con un hombre más, cuando parecía que iba a empatar, tuvo la expulsión. Y particularmente recordé sus palabras de el fin del torneo de apertura. Ese, digamos, miedo a ganar, ese bloqueo emocional. Con este resultado, ¿cree que eso se puede acrecentar, que ya se superó en algún sentido por parte de sus jugadores? Y para Eduardo, le pregunto si cómo nota al grupo en general a nivel emocional después de estos golpes. Bueno, lo primero, siempre lo he dicho, cuando ganábamos tantos partidos consecutivos, decía que no hay mejor analgésico que la victoria. Evidentemente no hay mayor dolor y mayor peso encima que la derrota. La derrota te da tristeza, te da lamentaciones, te da dudas, te genera dudas, pero este vestuario está muy unido, está muy fuerte, sabemos que partido a partido somos muy buenos, y en fútbol se gana porque haces mérito para ganar, se pierde porque haces desmérito para perder. Sinceramente, ellos han sabido aprovechar mejor que nosotros sus ocasiones, han generado muy buen fútbol y han metido un gol más que nosotros, nos quedamos fuera. Venimos repitiendo esta historia, desgraciadamente. Esos pequeños detalles de tener tantas ocasiones y no materializarlas nos están pasando facturas en Libertadores, en Sudamericana, y nos pasó el día de Luqueño, ¿no? Es decir, que está claro que tenemos que aprender de saber cerrar los partidos, de ser fuerte mentalmente y superar esa presión, esa superpresión que vive este equipo, de tener que ganar sí o sí. Hay que ganar por méritos, y hay que ganar jugando al fútbol, y hay que ganar porque seas mejor que el rival. Muchas veces hemos sido mejor que el rival y no hemos ganado, otras veces seremos peor que el rival y ganaremos. Ese es el mundo del fútbol, muy incierto. A los 4 equipos que he entrenado en España, especialmente el Sevilla, pues como tú muy bien dices, había 2 ligas, una que disputaba Madrid-Barcelona y otra que disputábamos el resto, ¿no? Yo tuve la suerte de quedar las 2 temporadas el tercero, con Madrid-Barcelona casi sumando 100 puntos, era impensable el nivel que tiene. Yo creo que hablar de Madrid, hablar del Barcelona de hace unos años es hablar quizás de los mejores equipos para muchas personas del mundo, ¿no? Junto al City ahora y demás. Yo creo que Brasil tiene grandes equipos, grandísimos jugadores, y prueba de ello que cada vez emigran más para Europa, ¿no? Es decir, cualquier equipo grande del mundo busca en su plantilla y siempre hay jugadores brasileños. El talento y la calidad que tiene el futbolista brasileño, yo creo que es incontestable. Y a nivel de Sudamérica, por lo mismo, ¿no? Yo creo que el fútbol en Sudamérica es muy pasional, hay grandísimas individualidades, quizás se diferencia un poco más del fútbol europeo, de que es más organizado, que es más estructurado, que es más como un bloque, que no destaca tanto la individualidad, salvo excepciones. Y sinceramente yo no creo que el fútbol de Brasil, los equipos brasileños hayan bajado, ¿no? Quizás hayan crecido el resto, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Yo creo que la Sudamericana se vio que, bueno, Paraguay, por ejemplo, no ganó ningún partido, pero no creo que haya sido un bajón de Paraguay. A lo mejor es que han crecido otras selecciones tanto, y es lo que hay que mirar, ¿no? No quedarse estancado, ¿no? Yo creo que en definitiva cada vez se trabaja mejor en todo el mundo. Yo he trabajado en 3 continentes y hay muy buenos profesionales en todos los lugares, muy buenos jugadores en todos los lugares. Frases de colección. Aspiramos a ir partido a partido, porque vender humo y engañar a las personas yo creo que ni es beneficioso para ustedes que me estáis oyendo, para ustedes transmitáis a nuestra afición y para que intentemos transmitir algo que en el fútbol es irreal. La realidad es el presente y la realidad es que el Cerro no puede estar donde está y que tenemos que intentar partido a partido mejorar. Frases de colección. Manolo, el españolísimo. Lo que decía Manolo de autocrítica primero.
Selva con los precios de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Evolux Diesel, lo mejor de todo Selvi Power Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Está diciendo Rodrigo, no, que el 10% limpia se queda, el 40, 50 pesos limpia el pase de Facundo Obrera. Y vendió el 40, el 10 se queda y la parte del jugador y padre sí vendieron ya a San Lorenzo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Los fines son de Personal Pay. Aprovecha este sábado el 20% de reintegro pagando con QR en restaurantes y bares de todo el país. Descarga la app gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los compañeros de la audiencia. Bueno, Felipe Jiménez, técnico el 2 de mayo. Habrás visto a Cerro, que esperás el lunes. ¿Cómo están ustedes a la espera de Cerro? Contanos. Sí, nos hizo bien ganar en la primera fecha, mucha confianza. Y ahora en nuestra casa realmente, en lo personal, quería que pase Cerro. Y bueno, tratar de que ahora el lunes también podamos hacer nuestro trabajo, nuestro partido. Estamos trabajando bien y ante un rival de mucha jerarquía, de mucha calidad, de mucha historia, tratar de que todo salga bien aquí, ¿no? El hecho de la cancha, jugar de local, aunque Cerro lleve el público, 2 de mayo tiene lo suyo. Cerro, digo, lleve su público porque acuda mucha gente jugando Cerro Olimpia en el norte del país, pero ustedes sienten el respaldo de la gente en el 2, ¿verdad? Sí, pero Juan tiene una peculiaridad, es un poco, vamos a decirle, seguro celosa por su tierra o discriminada por su zona, que le hace sentir la localidad al que viene, ¿verdad? Y eso pasó cuando vino Cerro, cuando vino Olimpia, por más que seguro van a tener, seguro también en cuanto a sentimiento otro club, pero ellos se sienten muy identificados con Pedro Juan, con 2 de mayo, y eso le hace bien a nuestro equipo y a nuestro fútbol, ¿verdad? Felipe, ¿quién para reemplazar a Feliu? Bueno, ahí entró Pablo, el otro día trabajó muy bien y Miguel se corrió a la derecha. Y bueno, también tenemos el tema de Roberto Ramírez, una baja muy sensible porque el jugador de Cerro no va a poder estar, ¿verdad? Y bueno, Felipe, a la espera seguiremos charlando el partido de lunes. Gracias, Felipe, muy amable. No, gracias a usted, Arturo, un abrazo. Igualmente. ¿Cómo te va, Miguel Carrizosa? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, mi querido Arturo? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Siempre un gusto hablar contigo, mi querido Arturo. Sí, te agradezco. Hola. Miguel. Gracias por tus palabras y te pregunto a vos. Ánimo, ambiente, lo que sentís, Miguel, como dirigente de Cerro, departamento de fútbol. Contanos, Miguel. Estoy triste, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Triste. Muy ilusionados estábamos. Creo que se podía. Si mi abuela anduviera en bicicleta, hay un refrán, pero mirando lo que fueron nuestros 2 encuentros con Paranaense, el primer partido, si terminábamos 2-0 arriba, el primer tiempo iba a ser otro, allá la pista rapidísima, a los 2 minutos nos meten un gol, nos parecía que se nos venía la noche y se recuperó el equipo, fue subiendo el rendimiento, emparejamos las acciones, descontamos, y luego, bueno, ya no hubo caso de lograr el empate para ir a los penales. Entonces ahora enfocado a full, recuperando el ánimo, los jugadores también, por supuesto, tristes, pero muy unidos y fuertes en recuperarse, y tenemos que recuperarle también. Nosotros estamos sin Jan, sin Cecilio, sin Aguayo, por lesiones, Lucas Quintana por lesión, y lo tenemos afuera a Wilder, que lo necesitamos mucho en el medio, y a los otros que están también con la selección allá.
Así que creo que cuando tengamos el plantel completo, también se verá el poderío de Cerro va a recuperarse como para poder encarar el campeonato local, que es lo que ahora apuntamos. Tienes una pregunta, Miguel. ¿Escuchaste lo que dijo Manolo en la conferencia? Y la verdad que no, porque nosotros estábamos en los vestuarios y allá sin radio, ¿verdad? No, pero que no sé a cuál. Habló Miguel de jugadores que fueron ofrecidos para venir al fútbol paraguayo en Cerro y que no quisieron. Sin comprometer tu respuesta, que un técnico diga públicamente que como que había sugerencias de traer y no quisieron venir, como que podría estar mejor Cerro con plantel, pero que había jugadores que no querían venir. Pero no es solamente Cerro el tema, mi querido Arturo. Un jugador de proyección, de esos jugadorazos, por decir, quiere ir, el paraguayo se quiere ir a la Argentina o se quiere ir a Brasil o a al Inter o a Europa, ¿verdad? Los grandes continentes y los grandes países de fútbol del mundo. Y un argentino, un brasilero quieren ir a México, quieren ir a Europa, eventualmente los más veteranos. Paraguay no es un destino de jugadores estrella mundial, al contrario, Paraguay es un exportador de jugadores. Ahí lo vemos a jugadores paraguayos brillando en el exterior. Entonces, jugadores que están brillando en el exterior, y hacemos todos los esfuerzos, pero como dijo Manolo, cuesta sacarles de una zona de confort en donde están ganando excelente, etcétera, 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 salvo que se den situaciones muy especiales que la estamos viendo con Manolo de a poco. Por ejemplo, un jugador que esté taponado por el titular y que no tenga posibilidad de crecimiento en ese club, y aunque sea uno lo trae por un año, o ya, ¿verdad? Lo que sale de nuestra cantera, estamos orgullosos de nuestra cantera. ¿Te imaginas que en la por más que este partido contra Japón creo que fue accidental, nos refleja la realidad, salimos campeones de Sudamérica, tiene 6 jugadores de la cantera de Cerro, y en este partido inclusive, yo le agradezco a Manolo que esté promocionando a los chicos, realmente le está dando su lugar. Tanaka debutó, es el nuevo que debutó ahora en este partido contra Paranaense, lo hizo muy bien. Entonces es todo un equilibrio de cómo ir promocionando a los jóvenes, pero teniendo también mezclado el grupo con jugadores ya de trayectoria y jerarquía. Pero si no jugaríamos en la juvenil nomás, ¿verdad? Entonces todo un proceso, Arturo, que estamos desde el club haciendo lo máximo para que nuestra formativa, nuestra cantera siga generando buenos jugadores y ver de qué manera ir reforzando. Ahora hemos incorporado a Berlis, que realmente fue un pedido de Manolo. Él sugirió que venga para reforzar la creatividad del medio campo. Hemos traído al que estaba como segundo goleador de la Copa Libertadores para reforzar el ataque, que tiene que ponerse a punto todavía, que es Francisco da Costa. Y entonces reforzamos las áreas donde nos solicita. El famoso lateral izquierdo que la gente dice, bueno, Manolo nos dice a nosotros de que a no ser que sea un jugador demasiado estrella, está bien lo que tenemos y que fomentemos nuestra cantera y que hoy, por ejemplo, gracias a estos partidos y que Alan estaba suspendido,
se reivindicó Enzo, jugó 2 partidos muy buenos. Entonces, como laterales derechos, hoy tenemos 4 laterales derechos, ¿verdad? Está Alan, está Víctor Cabaña, está Alan Núñez, o sea que tenemos Alan Benítez, que ya se recuperó, y que para lateral izquierdo hay 2 jugadores que también son todavía jóvenes, uno que está un poco lesionado, que es Luis Vargas, y el otro está con la selección preolímpica, que es Dani Rivas, y que creo que él dice que él puede intercambiar, que no es cierto eso, que tenga que sí o sí ser zurdo únicamente, se juega con pierna cambiada, que eso no era. Entonces nosotros le hacemos caso a nuestro técnico, ¿verdad? Él es el que después tiene que poner el equipo, él tiene mucha fe en el campeonato local, una vez que también le recuperemos a todos los lesionados y a todos los que están afuera, ¿verdad? En cuanto a fichaje, pues claro que pido. Pero pido, y lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho ya, jugadores que no ilusionen a la gente porque son nuevas caras, tienen que ser jugadores que vengan, que sean mejores que lo que hay. Al día de hoy yo te puedo decir que he hablado con bastantes jugadores y he pedido que el club haga un esfuerzo. Ha llegado a hacer un esfuerzo en la oferta, pero no han querido venir. No han querido venir. No voy a dar nombres por respeto porque ya están en otros clubes, pero sí que, y me consta que la dirección deportiva ha buscado nombres y no han querido venir a Paraguay. Esa es la realidad. Ahí estaba lo que estabas diciendo, Manolo, y vos lo estás ratificando de que hubo intención, no quisieron, Miguel. Sí, pero como te digo, mi querido Arturo, Paraguay en sí no es un destino apetecible para una estrella. Sí, se entiende. ¿Verdad? Eso se trata al revés. Hay jugadores también, yo les felicito a los otros equipos que trabajan bien sus canteras y que vemos jugadores brillando en el exterior. Por suerte eso les da categoría, nos prestigia a nosotros también como país. Bueno, y desde Cerro estamos haciendo lo mismo y hacemos un esfuerzo en traer lo que se pueda traer, ¿verdad? Y hablamos de valores bastante grandes, querido Arturo. No, como te dijo Manolo ahí, no es que hayamos escatimado en esfuerzo para traerle a otros jugadores. Miguel, está bien, echa la aclaración en el comentario, está remarcando lo que dijo el propio Manolo Jiménez. Cerro tiene el lunes 2 de mayo, después tiene el jueves Ameliano postergado y después tiene fin de semana partido 3 seguidos tiene el campeonato. 5 partidos seguidos tenemos. Adelanto de fecha, tenés razón, adelanto de fecha. Hoy se hizo el fixture hasta la 5ª fecha sí. Y jugamos 2 veces por semana, sí. Así que va a estar ajetreado. Tenemos 2 de mayo, Ameliano, Luqueño, General Caballero y Sol de América. Sí, señor. Y bueno, Miguel, actualizando el calendario, ahora hay que reponerse y en esto que queda del campeonato, porque Cerro ya no tiene copa, así que va peleando una plaza en Copa Libertadores de América y título. Muchísimas gracias, Miguel, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, mi querido Arturo, saludos a toda la afición. Me imagino que estarán igual o más tristes por esta copa que se nos fue, y bueno, a pelearla de vuelta, el campeonato, la Copa Paraguay, como decís vos, clasificar de vuelta a la Copa Libertadores y seguir peleando, seguir generando jugadores y seguir luchando. Nos queda otro en la vida, porque si no se lucha, ahí sí que no vamos a llegar nunca, ¿verdad? Miguel, gracias por tu tiempo, muy amable con los siempre. Gracias, Miguel. Gracias, querido Arturo. Gracias, Miguel Carrizos. Pechugon te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugon, a todos les gusta. Thaís Sánchez, ¿cómo te va, Thaís? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está escuchando.
muy emocionada porque hoy ya inició la gran feria mensual. 26 y 28 de julio, descuentos todos los productos, tenés descuento contado hasta 15 cuotas. Contanos un tupí, contanos ahí, contanos. Tenemos descuento en todos nuestros productos. Puedes hacer tus compras al contado o hasta en 15 cuotas. Y si ya sos cliente de Tupi, pagas recién a los 30 días. Te comento, Arturo, que para que te hagas una idea del descuento que estamos teniendo. Una TV Jan Smart de 43 en un día que no sea feria mensual, lo llevas en 15 cuotas de 215.000. Pero hoy, que ya arrancó nuestra feria, te estás llevando en 15 cuotas de 143.000 nada más, ahorrándote más de 1 millón. Hay que aprovechar siempre lo de Tupi. ¿Qué más sugerís? Contanos ahí, contanos. Nos pueden visitar en Avenida Boyani, esquina Músico del Chaco. Hoy nos encontramos hasta las 18 horas, mañana de 7:30 a 18 horas, con muchísimas sorpresas, degustaciones, show en vivo, todo, una fiesta aquí en Tupi. Bueno, También muchísimas gracias, aprovechemos la feria mensual, es única y la gente sabe. También pueden visitar nuestra tienda www.tupi.com.py a las 24 horas y llamando a nuestro call center 021-569-9000. Perdón, discúlpame, te interrumpí, ahí te pido 1000 disculpas. Reiterar los horarios porque la gente sabe, hay que aprovechar con Tupi. Te pido 1000 disculpas, te corté. Contá los horarios, Thais, por favor, nuevamente. Sí, de 7:30 a 18 horas nos encontramos hoy y mañana sábado. El día domingo, directamente en la web, las 24 horas, www.tupi.com.py. También se encuentra disponible nuestra línea de call center 021-569-9000. Thais, muchísimas gracias, aprovechemos con Tupi. Gracias, Thais, muy amable. Gracias a vos, Arturo, por este espacio. Espero vernos pronto. Así, gracias, muy amable. Y ahora seguimos a ir al porcentaje, pero niño tiene que tener niño para regalar. Niño. Tenemos 2 vasos térmicos o vasos cerveceros de Ferropar y ambos vasos, o sea, un vaso para cada ganador, va con un kepi igualmente de Ferropar que está de aniversario, 43 años construyendo contigo. Ferropar regala entonces para cada ganador un kepi con el vaso correspondiente, Pancho. Sí, vaso cervecero térmico. Viene con abridor incluido. Consume, por ejemplo, Víctor si gana para su jugo. Claro. Así es. ¿Cuántas 10 llamadas? 10 llamadas. Un segundo, hablamos con Junior Marabel, niño, Junior Marabel y después correcto. Porque está Junior Marabel de Palestino, pues. ¿Cómo te va, Junior? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, contanos lo tuyo. Ahora van a enfrentar a Independiente Medellín. Contanos, Junior, contanos la victoria y ahora viene Independiente Medellín. Hola, Arturo, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por este gran paso que estamos dando, que para nosotros es algo importante también por la causa palestina y por el país también, para nosotros es algo bueno. Ahora lo enfrentamos a Independiente Medellín, que sería un rival muy duro. Víctor. Sí, Junior, te tocó hacer un gol ayer para abrir el marcador, una victoria de esas que se van a recordar porque ganaron en Brasil. Por más de que Cuiabá no tiene los títulos de otros clubes, siempre se dificulta jugar ante equipos brasileños. Sí, la verdad que sí, prácticamente el primer equipo chileno que está ganando acá en Brasil, entonces se van a quedar con la historia de que Palestino había sacado un buen resultado y que también había clasificado. Junior, decía recién el tema de la causa palestina. Al estar ahí es como vivir ese pensamiento, sabes que representás a esa comunidad, a ese país. Incluso uno mira permanentemente publicaciones de medios chilenos, hablan de que en el propio país, en Palestina, se sigue lo que hacen ustedes como club. Sí, la verdad que sí, porque nosotros estamos haciendo una causa muy grande. Para nosotros es algo muy bueno y motivador, porque a través de nosotros le incentivamos a mucha gente y a luchar por cada uno lo que quiere. Entonces nosotros estamos por ese camino muy bueno y incentivándole a la gente allá en Palestina. ¿Viste a Isidro Pita ayer? Mano a mano. Sí, estuvimos hablando con Isidro. ¿Qué te dijo Isidro Pita? No, estuvimos bromeando ahí que hacía mucho calor, que extrañaba Paraguay y todas esas cosas.
Y bueno, Junior, seguiremos charlando. Felicidades, Junior, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, muchas gracias. Gracias, Junior Marabel. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral. Descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos, cuídate. Vamos, niño, entonces con los premios, Pancho. Vaso cervecero térmico y un kepi gentileza de Ferropar. Si sos un beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica. Atención integral con profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Asismed toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibella 4623. Buscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central Ucibella, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Reiteramos, 618-4700 para los oyentes, para los premios de Ferropar que vamos a sortear en segundos. 618-4700. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. Tiene el kepi y un vaso, chef. Sí, un vaso cervecero térmico con abridor incluido. Con abridor incluido. Bueno, si no tenemos la llamada, vamos entonces por el WhatsApp, vamos a superar el problema que estamos teniendo. ¿Qué número es nuestro WhatsApp, niño? Y metemos así corrido. Sin audio, tiene que anotarse nomás. 0971-1080-10. Nombre y últimos 3 de cédula. Nombre y últimos 3 de cédula, dio 0971-1080-10. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Postal te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a Posta.la. Postal a ganar lo cambia todo. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar, Lilio esquina Bolas y Malotín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. Frases de colección. Lo que sentís, Miguel, como dirigente de Cerro Departamento de Fútbol, contanos, Miguel. Estoy triste, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Triste. Estoy muy triste. Muy ilusionados estábamos, creo que se podía. Desde colección. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocerla en una colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Ahora entra la llamada, entonces tenemos que sacar un finalista de acá, niño, para respetar. Claro. Uno de acá y uno telefónico. Si finalista vía WhatsApp y otro vía llamada. Ahora se liberó, había un problema con la centralita. Hola. ¿Está? Niño. Hola, señor, ¿tu nombre? Walter Torres 456. 456, anotado, Walter. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Un ganador vía WhatsApp, un ganador vía teléfono. Hola. Hola, niño. Sí, ¿tu nombre, señor? Denis Agüero. Denis, últimos 3, Denis. 741. 741, correcto, Denis, anotado. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Reiteramos, es para WhatsApp, el 0971-1080-10, solo WhatsApp, porque están llamando allí. El número para llamadas es el siguiente: el 021-618-4700. Ese sí es para llamar. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. Anotado, Pedro. Tener la casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad de acceder al crédito APD con tasa de interés del 7,9%, cumpliendo así tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot, alarmas estés donde estés. Más oyentes, hola. La niña, ¿qué tal? Diego te saluda. Diego, últimos 3 y tu apellido, Diego.
Y Diego Fernández 163. Correcto, señor, anotado. Julio llegó con todo este mes en Koala. Puedes renovar tu sombrero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. No esperes más y renova tu casa con Koala. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Mario Delgado 102. 102, correcto, Mario, anotado. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y próximamente Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741, anotado. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontranos al WhatsApp 0181251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor en Quitadol. De venta libre en farmacias es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hola. Buenas tardes. Más oyentes, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Guillermo Alonso 715. 715, anotado, Guillermo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión e investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto tenemos ahora los premios? Hasta aquí 7 anotados. Tendremos 2 premios, uno para llamadas y otro para WhatsApp, señor. Ahora vamos por la llamada. Hola. 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 Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Repetime, por favor. Ramón Balbuena. Últimos 3, Ramón. 618. Correcto, señor. 2 y cerramos. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Los lunes de julio subite al podio los campeones de la calidad. 20% de descuento en Diesel Podium pagando a través de Petrobras Premia. Con todas las tarjetas crédito y débito de todos los bancos. Promo válida en estaciones adheridas de la Petrobras Premia. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, Leo. Señor, ¿tu nombre? Alfredo Ramos. Alfredo, últimos 3, Alfredo. 945. Correcto. Y ahora la llamada 10 y cerramos. ¿Está Gustavito? Hola. Ariana Paredes, 537. Repetime, por favor. Ariana Paredes, 537. Correcto. Anotada, Ariana. Estamos para el sorteo. Sí, señor. Perdón, Darío, perdón. Saludos para vos, mi querido Cacho Fornero, y está de cumpleaños, está escuchando la radio, Miguel Ángel Russo. Así que muchísimas gracias a toda la familia de Miguel Ángel Russo con Cacho Forneri, que también les saluda. Muchas felicidades a Miguel Ángel Russo. Un saludo muy especial con toda la familia con Cacho Forneri. Desea Bienestar y Certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo en muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, número lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Gran feria mensual de Tupí hasta el 28 de julio. Te esperamos con los mejores descuentos al contado hasta en 15 cuotas. Boyana y Músicos del Chaco. Hoy viernes 26 hasta las 18 horas y mañana sábado de 7:30 a 18 horas. Ingresa a tupi.com.py. La feria mensual es única y la gente sabe. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Con Alpecin aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin C, calidad pasa. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV. Te llevas la camiseta oficial de la Albiroca directo y sin sorteos. Comprando otros productos, puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albiroca. Vamos al ganador vía WhatsApp. Va a hacer correr el cursor allí en el celular, Víctor. Va a decir Carlos Giseo basta y ese será el ganador o ganadora. Cuando dé el ok, ya está corriendo el cursor. Y... Bueno, basta. Aldo Lescano. Anotamos. Aldo
Lescano. 9.36. 9.36. Atención, Aldo, te ganaste el premio de Ferropar, que consiste en un vaso 00, vaso térmico Aldo Lescano 9.36 y un kepi de Ferropar. Ahora vamos a las llamadas. Niño, Ferropar cumpliendo 43 años. Así mismo. Aniversario de Ferropar y premiando. Y hay grandes premios todavía, vamos a seguir con los premios de Ferropar. Ahora que el Mancafa. Número 2, niño. 2, Denis Agüero, 741. Denis Agüero es el segundo ganador. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más por su arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. La Feria 220 Luminotecnia ya está aquí. Trae precios bien bajos para vos. Hasta el 31 de julio te esperamos en todos nuestros locales, con descuentos de hasta el 50%. Puedes pagar hasta en 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. La quinta fecha, dice Rodrigo Nogués, va a jugar en Encarnación ante Libertad. En Encarnación ante Libertad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. El viernes 26 de julio tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y pagando con tu Personal Pay tenés 10% adicional. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814347732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Suzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Niño, ya están los dos ganadores. Vamos a reiterar. Aldo Lescano vía WhatsApp, Aldo Lescano 936, Aldo Lescano y Denis Agüero 741 en los ganadores de Ferropar. Uno vía telefónica, Denis Agüero, y Aldo Lescano vía WhatsApp. Los dos ganadores de los premios de Ferropar. El lunes vamos a estar con más premios de Ferropar. En unos minutos habilitamos otro sorteo, pero antes vamos a anunciar con la foto correspondiente en redes, si le parece, señor. Sí, señor. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorti. Si no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa Distribute Britan S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra activada 6.640 guaraníes. Diesel Go activado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque, la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bueno, enseguida el niño pone... Ya está, vos tenés la programación. Todavía no subió, pero... Para hablar con la gente de Encarnación, ahí va a jugar Olimpia local. Entonces hablamos con el presidente de la Encarnación Fútbol Club, ¿verdad? Jorge González. Antes va a ir por la cuarta fecha. Allí va a ser doblete Olimpia en Encarnación. ¿Por qué? La cuarta fecha Sol de América le llevan Encarnación a Olimpia y luego Olimpia se queda ahí. Se queda la semana ahí. Local, así para hablar con el doblete. ¿Cómo se llama? El presidente Jorge González, de la Liga Encarnación. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores General y de 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bema y Flores. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Your. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía el grupo Toyotoshi. Primero va entonces Sol de América. La cuarta, que es entre semana. Es la semana del 7 de agosto. Y el fin de semana del 10 juega Olimpia. Y sí que se queda ahí. Y sí, porque hay 3 o 4 días como máximo de diferencia. En un rato vamos a tener ya el flyer de los horarios y días. Vení a Bristol a aprovechar la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando en la promo 3.000 millones y el miércoles 31 de julio sorteamos una espectacular camioneta 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Jorge González, presidente de Encarnación Fútbol Club. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola Arturo, equipo, un gusto, todo bien, gracias a Dios. Bueno, soy presidente de Encarnación Fútbol Club de la Liga. Va Sudamérica local ante Olimpia, cuarta fecha y quinta fecha. Olimpia local ante Libertad en el estadio de ustedes, Jorge. No, señor, hasta ahora está confirmado o prácticamente confirmado la cuarta fecha, Sudamérica Olimpia, y la séptima fecha, Tacuarel Cerro. Eso es lo que está definido. ¿Tacuarel le lleva a Cerro en la séptima fecha? Sí, señor. Y le falta confirmar entonces, había un impedimento para que pueda jugar Libertad, Olimpia de local ante Libertad en Encarnación. No, hay ningún impedimento, entonces pasa. Sí podemos, eso se llama, sí, siempre y cuando que se hable, ¿verdad? Pero conmigo nadie se comunicó. No. Todavía no hablaron como entonces. Sí. Lo confirmado, Jorge González, desde Encarnación. Cuarta fecha, Sudamérica Olimpia en Encarnación, ¿verdad? Así mismo, eso está confirmado, pues es una conversación con el directamente del Liga Encarnación con Sudamérica, ese trabajo. ¿Y en la séptima fecha Tacuarel le lleva a Cerro? Tacuarel le lleva a Cerro, ¿verdad? Los grupos gerenciadores que siempre traen algún espectáculo en Encarnación. Bueno, quiere decir que están esperando, si es así, Olimpia propone y ustedes estudian el tema Olimpia Libertad quinta fecha. Hay que conversar de eso, Raúl, ¿no? Eso no tenemos ningún contacto todavía, pero todos estamos predispuestos. Bueno, ¿y cómo está hoy el partido ante Fernando de la Mora? Contanos, Jorge. Demasiado bien, gracias a Dios. Ya queremos que empiece el partido, queremos ganar. Vamos a procurar al máximo todos los partidos para nosotros. Son una final, esta segunda etapa, 2 partidos, ganamos uno de local, uno de visita, y hoy queremos repetir otra victoria, como así también nos espera otro partido más de local. Queremos aprovechar todo eso, Arturo. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes, bendiciones. Gracias, Jorge González. ¿Quiere decir, niño, que hay un partido cuarta fecha, sí? Sí. Séptima fecha, sí, y faltaría la quinta. La quinta. Sí. Tienen que hablar con ellos para confirmar. Cuidado con los baches. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Petecto, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, experiencias y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Ahora tenemos ese 20 llamadas, niño. Mirá lo que es. Sí, gentileza de la tienda grande y uno solo, la remera de Olimpia de 1912. Igual las remeras históricas. Para no tocar mucho. Por eso no queremos tocar, porque si no vamos a mover todo. Y tiene los cordones. Tiene los cordones, la réplica de la remera del 1912. ¿De qué año, ¿usaste, Carlos, esa no? 1912. Con cordones. ¿No tenía cordones tú, güey? No tengo la edad, Arturo. No, pero en serio, el cordón porque es simpático. Porque yo soy mi edad, yo estoy. Dice, voy a cumplir 76 años con dedicatoria para Carlos XV. Soy de 1948 y vos no soy ningún nene, vos te vas por 70. Pásate ya, Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Dice un poco de la historia, de lo que trae esta camiseta. Cuenta la historia que hubo un equipo que se llevó a casa el primer trofeo del fútbol paraguayo. Sucedió en 1916 tras ser el primero en ganar 3 campeonatos. Ya entonces habían quienes interpretaban esto como una señal. Esta es la camiseta que arrancó con la gloria del Olimpia, dice. Acá dice, disculpame Gerardo, digo Pancho, el costo de la camiseta vintage es de 520.000. Sí. Esta. De este kit, 120.000. Esta remera. Ese ya tiene de libro incluido, pero ocurre que como está acá la camiseta, tiene que venir a buscarla acá. Claro. Porque esa es la empresa la que hace el delirio, no nosotros. Sí. Echa la aclaración. 520.000. Niño, hermosa camiseta. Sí, estoy subiendo aquí la foto, señor. ¿Y todavía no subiste? Muy linda. Está lento el internet. Ahora sí. ¿Ya puedo retuitear también? Ya se puede. Crece ese pan para favorecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayores y menores en la Basto Norte bloquea. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. Y acá la programación de octavo. Palestina Independiente de Medellín, por ejemplo, juegan la ida al 14. Libertad Esportiva Emiliano juegan el 15 y el 22. Ya está confirmado. Atlético con Belgrano, Atlético Paranaense, sí, juegan 15-22. Igual que Boca Juniors Cruzeiro. Pero el 14 y el 21
Palestino Independiente Medellín. Así está. Quiere decir que Gerardo, que el único que varía... Jueves 15, Libertad la mañana. Único de esa parte de esa programación es el partido Gerardo Palestino Independiente. Porque después los otros es 15, 22, 15, 22, 15, 22. Uno solo se hable de la programación que anunciamos esta mañana. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción en metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso sur, casi perfecto socorro, Niembe. ¿Está en los teléfonos, Gustavito? Metele, niño, 20 llamadas preciosas. Pero esto yo creo que directamente para Olimpia. 700, 618, sí. Para Olimpia. 618, 4700. Algún hincha de Cerro que tenga a su padre, a su madre, a su amigo, porque es una remera histórica con un valor importante. Así que los oyentes, me da lo que Gustavito y atendemos a los oyentes en segundos. Mil empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000, la Paraguay de Inmobiliaria se asegura su inversión. Niño. Hola. Emilio Martínez, 591. 591, anotado, Emilio. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por EMEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Más oyentes, hola. Hola. Señora. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349. Quiero ganarme la camiseta. Correcto, señora. Está anotada en segundos el sorteo. Más oyentes en segundo. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo te cobra cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿A qué número, niño? 618, 4700. Seguimos. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Silvio del Valle 738. 738, anotado. Perdón, Gacetilla de Prensa, llega un nuevo marca, dicen la hincha macrolinche fanáticos, somos G, H y S. Grande y uno solo. Seguimos, niño. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Guillermo Alonso 715. Guillermo, anotado. Este domingo 3.250 millones en premios, 2.000 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 300 millones en el poder de cambiarse por Emoy. Más oyentes, hola. Hola. Hola, María Molina, 940. 940, anotada María. Yerba Mate San José trae de este paso que baila tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento, variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Más oyentes, hola. Hola, Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, anotado. Desde los videos de la Amazon Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. El mayor es solamente en el 54 eliminatoria. El otro fue en el sudamericano Sub-17 en Paraguay, año 2015. Ganó Brasil 3-2 por la 4ª fecha del hexagonal final. Saludo, arquitecto. No nos equivocamos, Arturo. Antes Riquelme firma. Este era amistoso. ¿Qué dijo ese? Atendé, pues, niño. 618, 4700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Oscar González. Oscar, últimos 3. 217. Correcto, anotado. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yurgun Cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más oyentes, hola. Edison Oglar. Edison. Últimos 3, ¿me repetís? Repetime. 280. Correcto, anotado, Edison. El Solseguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. ¿Cuántas llamadas tenés, niño? Hasta aquí 8 llamadas. Por la llamada 9. Hola. Walter Sosa 456, niño. 456, anotado, Walter. Reiteramos el premio que tenemos, Pancho López. ¿Qué es? Es una camiseta edición especial, réplica de 1912, donde Olimpia consigue su primer tricampeonato, y es una camiseta que tiene el cuello con el detalle, los cordones serían, ¿no? Una franja importante, linda, muy linda camiseta de colección realmente. 618, 4700 más oyentes. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Richard Rodríguez. Últimos 3.
638. Anotado, señor. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boscapé, no a sucursal en Asunción sobre Artigas 1830 de Casi Ramón Gómez Caballero. Reloj que se respeta siempre pasa por La Ferré. Más oyentes, llama 11, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Junior Medina, 311. 311, anotado, Junior. No te quedes sin gas Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Pay tu delivery al WhatsApp 01844433332. La instalación es gratuita. Energy Gas. Hola. Más oyentes. Hola, José Jiménez. José, últimos 3, José. 001. Correcto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.pe. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 12. 12 llamadas hasta aquí, señor. Seguimos, niño. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, ¿tu nombre? Montserrat, Montserrat. Últimos 3. 225. Correcto. ¿Y tu apellido, Montserrat? Alvarenga. Correcto. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Luis Díaz, 406. 406, anotado, Luis. Se acerca el tan esperado fin de que mejor que celebrar con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo parrillero Pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentaman, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 14 llamadas. Metele, pues, niño. Vamos con la llamada 15, hola. Buenas, Gregorio Ríos, 538. 538, anotado, señor. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Y después fortaleza. damos paso a las Aguaillo, después de hacer... porcentaje, tenés razón, perdón. Cerramos entonces, niño, ¿te parece? Correcto, cerramos ¿Te llamada ¿Te parece? 15. Sí. El premio, Panchico, Pancho, es que los dos. Mézclate. ¿Vos te reís de mí? ¿De quién te reís? Es ¿Vos te un reís de kit con Peluso? una camiseta Está muy original de bueno, Olimpia 1912. Camiseta realmente Sebastián, muy linda. Seba, tienes que coordinar también los premios iniciales que tuvimos para que el Kepi se vaya con eso. Entonces, Sí, andar claro. nomás ya y programar bien. Aldo Lescano y Denis Agüero. ¿Qué ganaron? Los kits de Ferropar. Pues si Aldo no se Lescano puede- y Denis Agüero. Entregámoslo de prolijo, tener que ver cómo y de qué manera. Tiene el Kepi con él. Viene el Kepi con el vaso térmico. El vaso que Ferropar, muchísimas gracias, 43 años, para hacer las cosas ordenadamente. Y ahí tenés también lo de esto que es. Esta es la remera histórica de Olimpia 1912, gentileza de la tienda Grande y Uno Solo. Ahí elegimos, a ver, perdón, ahora sacamos número. Número 15. 15, Gregorio Ríos, 538. Acaba de llamar Gregorio Ríos, 538. Es el ganador de la remera réplica de Olimpia de 1912. Llega una nueva marca y dice, ¿verdad? ¿Verdad? La remera. Sí. Para la historia. Ahora vamos con el porcentaje, Gustavito. Ahí tenés, no se vaya a confundir, porque seguimos premiando. Ahora tenemos Darío. El Pack tiene etiqueta negra, este 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios internacionales y mucho más. A elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000. SPS Medicina Prepaga. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido hoy de Trinidense jugando en su campo ante Guaraní, 18:30 el partido. Germán. Trinidense, 50-50. Empate, Carlos. Empate. ¿No puedes decir 50 y 50, por favor? 50 y 50. Te agradezco mucho, así mantenemos la normativa nuestra. 50 y 50. ¿Vos, Pancho? 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Vos, niño? 50-50. Empate. ¿Vos, Víctor? 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, te llega la Feria Petersen, descuentos imperibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. ¿Qué partido, niño? Ameliano Tacuare, mañana a las 16. Víctor. 60-40. Ameliano le gana a Tacuari. Carlos. 60-40. Ameliano le gana a Tacuari. Pancho. 50-50. Empate, niño.
50-50. Empate, Germán. 50-50. Empate. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Vamos, niño, ¿con qué partido? Luqueño Sol de América, mañana 18:30. Germán. 60-40. Luqueño le gana Sol. Sí. Escucha, Oscar estará escuchando ahora. Saludos, Oscar. Oh, Pancho. Saluda a Oscar, 60-40. Luqueño, Carlos. Saluda a Oscar, 60-40. Tira Sol. ¿Y vos, niño? 60-40. ¿Y el saludo, Oscar? Saludos a los amigos de Luqueño. Y no, Oscar no. Igualmente también a Oscar. ¿Y vos, Víctor? 50-50. Empate. Ahora en Supermercados Sector vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con las tarjetas de crédito que vos elijas. Entérate en nuestras redes sociales. Compranesto.com.py. ¿Qué partido, niño? General ante Olimpia en Carendí. Y el lunes el otro, ¿verdad? Sí. Ahí termina. No, Libertad Nacional también está. ¿Qué partido tenemos? General Olimpia el domingo. Allá en Mallorquín. En Mallorquín, en Mallorquín. Víctor. 40-60. Olimpia le gana a General. Sí. ¿Y vos, Víctor? Carlos. 40-60. Gana Olimpia. ¿Y vos, Pancho? 40-60. Gana Olimpia. ¿Y vos, hermano? 50-50. Empate. ¿Y vos, niño? 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 092-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Qué partido, niño? Libertad Nacional. Libertad Nacional. ¿En qué cancha juegan? Sol. Pancho. 60-40. Libertad le gana a Nacional, veo. Seguro, veo. ¿Y vos, Carlos? 60-40. También le gana, hay que ver entonces. ¿Y vos qué dice Roque Cubillo, niño? 50-50. Empate, Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Libertad. ¿Y vos, Germán? Saludos para mi amigo Roque, pero 60-40. ¿Y a nadie le da Nacional? Eso hasta empate. Solo empate. Allí nada más. Hasta ahí nomás. Este mes queremos celebrar la amistad contigo de la mejor manera con ofertas increíbles. 2 cepillos de aire, modelador y secador 5 en 1 de Bellísima en cuotas de 170.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. El lunes, niño, el 8. El lunes 2 de mayo, Cerro Porteño en Pedro Juan a las 19. ¿Sabes por qué digo? Sale todo al aire el... ¿Qué cosa, vio? Porque le pregunté si hace un viaje el lunes y me dijo, le pregunté a Pancho si se va. ¿Quién, vio? A Pancho. Le pregunté si se va a Pedro Juan y posible, me dijo, posiblemente sí. Y que nosotros somos verduritas, veo. Pasa que necesito ir a una mercadería. Y le uno te pregunté. invita a Mallorquín ya. Me iba a ir y no Un me fui. delivery, un Sí, delivery. delivery. Ya necesitamos uno que nos haga ya. No puede que vaya Pancho. Hay una chance. Pues. diciendo Necesito el llevar una tema mercadería, de- entonces le pregunté si puede. ¿Cuándo? Para que sea empezó, tío? mensajero. El lunes. Y puede ser domingo y lunes. Puede ser doblete. Ah, no venía acá. Y Pero va a puede estar para ser, nosotros. por eso Miramos digo. el lado positivo. Verdurita. Pero enviado especial. O vemos un Reporte. Fernando Fernández, Eduardo Bloch y Miguel Carrizosa. ¿Estamos ahora? Cuando quiera, entonces ahora va Ferfer, autor del gol, Brock y Miguel Carrizosa. Creo que en el segundo tiempo hicimos lo que teníamos que hacer en el primer tiempo, que fue jugar al fútbol. En el segundo tiempo lo hicimos, lastimosamente no nos alcanzó, esto es así. Enfrentamos a un gran rival y nos pasó factura. Creo que Manolo habló prácticamente todo. Yo sé que es muy difícil jugar acá, en su cancha. Sabíamos que Atlético iba a empezar con una presión muy grande y creo que los goles que sufrimos nos hizo muy mal, pero porque sabíamos que era un momento de muchísima concentración y no podía salir el gol. Pero ahí yo creo que con pasar del tiempo también, con la adaptación, la cancha, todo, empezamos a intentar jugar. Y en la segunda etapa, en el segundo tiempo, jugamos muchísimo mejor. Y no tuvimos la suerte de que hicieron otro gol cuando en el momento que estábamos muy bien en el partido, empezamos a jugar, ahí tenían la expulsión. Y el equipo se portó bien porque empezamos a jugar en el campo de Atlético y ahí, bueno, encontramos el gol y ahí empezamos, intentamos de todas las formas hasta que salió la expulsión de Cabaña, que
Yo miré ahí adentro, que vi, para mí también no es roja y es una compensación, sí, porque sabemos la presión que hay acá adentro, pero está bien. Y ahora tenemos que trabajar, saber las competiciones que tenemos por la frente. Como equipo estamos muy fuertes, puede ter certeza de eso. Sabemos que ahora va a tener cobranza, pero ya empezamos el lunes, ¿eh?, en la competición y tenemos que solamente pensar eso partido a partido y buscar los objetivos que tanto nos interesa, que es salir campeón. Lo que sentís, Miguel, como dirigente de Cerro, departamento de fútbol, contanos, Miguel. Estoy triste, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Triste. Muy ilusionados estábamos. Creo que se podía. Si mi abuela anduviera en bicicleta, hay un refrán, pero mirando lo que fueron estos dos encuentros con Paranaense, el primer partido, si terminábamos 2-0 arriba, el primer tiempo iba a ser otro. Allá la pista rapidísima, a los 2 minutos nos meten un gol. Nos parecía que se nos venía la noche y se recuperó el equipo, fue subiendo de rendimiento, emparejamos las acciones. Descontamos, y luego, bueno, ya no hubo caso de lograr el empate para ir a los penales. Entonces ahora enfocados a full, recuperando el ánimo, los jugadores también, por supuesto, tristes, pero muy unidos y fuertes en recuperarse, y tenemos que recuperarle también. Nosotros estamos sin Jan, sin Cecilio, sin Aguayo por lesiones, Lucas Quintana por lesión, y lo tenemos afuera a Wilder, que lo necesitamos mucho en el medio, y a los otros que están también con la selección allá. Así que creo que cuando tengamos el plantel completo, también se verá el poderío de Cerro va a recuperarse como para poder encarar el campeonato local, que es lo que ahora apuntamos. Te voy a hacer una pregunta, Miguel. ¿Escuchaste lo que dijo Manolo en la conferencia? Jugadores que fueron ofrecidos para venir al fútbol paraguayo en Cerro y que no quisieron. En cuanto a fichaje, pues claro que pido. Pero pido, y lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho ya, jugadores que no ilusionen a la gente porque son nuevas caras. Tienen que ser jugadores que vengan, que sean mejores que lo que hay. Al día de hoy yo te puedo decir que he hablado con bastantes jugadores y he pedido que el club haga un esfuerzo. Ha llegado a hacer un esfuerzo en la oferta, pero no han querido venir. No voy a dar nombres por respeto porque ya están en otros clubes, pero sí que, y me consta que la dirección deportiva ha buscado nombres y no han querido venir a Paraguay. Esa es la realidad. Pero no es solamente Cerro el tema, mi querido Arturo. Un jugador de proyección, de esos jugadorazos, por decir, quiere ir, el paraguayo se quiere ir a la Argentina, o se quiere ir a Brasil, o al Inter, o a Europa, ¿verdad? Los grandes continentes y los grandes países de fútbol del mundo. Y un argentino, un brasilero quieren ir a México, quieren ir a Europa, eventualmente los más veteranos. Paraguay no es un destino de jugadores estrella mundial, al contrario, Paraguay es un exportador de jugadores. Ahí lo vemos a jugadores paraguayos brillando en el exterior. Entonces, jugadores que están brillando en el exterior, y hacemos todos los esfuerzos, pero como dijo Manolo, cuesta sacarles de una zona de confort en donde están ganando excelente, etcétera, salvo que se den situaciones
muy especiales. Paraguay en sí no es un destino apetecible para una estrella. Sí, se entiende. ¿Verdad? Eso se trata al revés. Hay jugadores también, yo les felicito a los otros equipos que trabajan bien sus canteras y que vemos jugadores brillando en el exterior. Por suerte, eso les da categoría, nos prestigia a nosotros también como país. Bueno, y desde Cerro estamos haciendo lo mismo y hacemos un esfuerzo en traer lo que se pueda traer, ¿verdad? Y hablamos de valores bastante grandes, querido Arturo. No, como te dijo Manolo ahí, no es que hayamos escatimado en esfuerzo para traerle evento a otros jugadores. 5 partidos seguidos tenemos. Hoy se hizo el fixture hasta la 5ª fecha y jugamos 2 veces por semana, así que va a estar ajetreado. Tenemos 2 de mayo, Ameliano, Luqueño, General Caballero y Sol de América. Y bueno, Miguel, actualizando el calendario, ahora hay que reponerse y en esto que queda de campeonato, porque Cerro ya no tiene copa, así que va peleando una plaza en Copa Libertadores de América y título. Muchísimas gracias, Miguel, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, mi querido Arturo, saludos a toda la afición. Me imagino que estarán igual o más tristes por esta copa que se nos fue, y bueno, a pelearla de vuelta, el campeonato, la Copa Paraguay, como decís vos, clasificar de vuelta a la Copa Libertadores y seguir peleando, seguir generando jugadores y seguir luchando. Nos queda otro en la vida, porque si no se lucha, ahí sí que no vamos a llegar nunca, ¿verdad? Lo que sentís, Miguel, como dirigente de Cerro, departamento de fútbol, contanos, Miguel. Estoy triste, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Triste. Estoy muy triste. Muy ilusionados estábamos. Creo que se podía. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia.